Mi papá dice que soy una mala hija. Ruth, me encantan tus historias, cada día estoy al pendiente de tus publicaciones y desde luego también soy fan de las intervenciones del señor productor. Gracias. Empieza así. Soy una mujer de 30 años, tengo a mi esposo y dos hijos preciosos a quienes amo con el corazón. Y te quiero contar mi historia porque es inevitable sentirme culpable de ciertas actitudes que tengo hacia mi padre. Pero bueno, devolvamos un poco la historia para que puedan entender el porqué de mis dudas. Yo nací en un hogar humilde. Mis padres siempre fueron trabajadores incansables que decidieron salir de un pueblito en busca de oportunidades y mejores condiciones para formar un hogar. Mi padre y mi madre trabajaban en cultivos de fincas, cuidando casas, en cultivos de flores, en escuelas caninas, mejor dicho, se la rebuscaban como fuera. Aunque hoy en día, y conociendo la historia, estoy segura que mi madre siempre fue la de más empeño en todo, la que le puso más ganas a la vida. Mi padre fue un hombre que nunca deseó una familia ni hijos. Al contrario, siempre afirmaba que iba a quedarse solo, pero conoció a mi mamá, una mujer trabajadora, empática, alegre, amorosa, y ahí supuestamente cambió un poco su forma de pensar. Yo nací y sin duda llegué a cambiarlo todo. Mi madre trabajó hasta el último día de su embarazo y después se dedicó a cuidarme, siempre trabajando por días o raticos, lavando ropa, aseando casas, mientras mi padre trabajaba en una empresa de cultivo de flores. Allí mi mamá se dio cuenta de que él tenía un amante. Aún así siguió con él. Ella me contaba que para esa época él se comportaba muy agresivo con ella, pero ella, que era una mujer fuerte, se le enfrentó y no permitió que jamás volviera a darle esos masajes indebidos. Viviendo apenas con lo justo y aún usando método anticonceptivo, mi madre quedó embarazada de nuevo, cuando apenas yo tenía un año. Y ahí decidieron volver a su pueblo nuevamente con las pocas cositas que habían conseguido. Llegamos a vivir en una habitación que les arrendaba una sobrina de mi papá. Era un lugar muy humilde, paredes en bloque y el piso en tierra. Ahí vivimos hasta que yo cumplí 4 años. Cuando llegamos, mi papá se fue a trabajar descargando y cargando bultos en un camión de su cuñado, y mi mamá se dedicó a cuidarnos a mi hermano y a mí. No te voy a decir que pasamos hambre, pero teníamos apenas lo justo para comer. Mi papá se iba los lunes de madrugada y volvía hasta el viernes cuando ya estábamos durmiendo. Es extraño porque, aunque sabíamos que era nuestro padre y trabajaba muy duro para darnos lo que podía, cuando él llegaba sentía como si fuera la visita de algún extraño. Nunca nos abrazó, tampoco nos decía que nos amaba, no nos mostraba nada de afecto. Por el contrario, mi madre era una mujer que por un tiempo nos imponía castigos físicos casi a diario, pero recuerdo que en las noches, tal vez por el sentimiento de culpa o el dolor, iba y nos daba muchos besos y nos pedía perdón. En ese momento yo no lo entendía, pero hoy sé que su infancia fue muy dura. Trabajó en casas de familia desde los 7 años, aguantó hambre, su padre nunca la reconoció como su hija, su madre era grosera y la masajeaba a diario muy feo. Además, le quitaba el dinero que ella ganaba y le tocó aprender a sobrevivir sola, como pudo en este mundo tan cruel. Es que eso es cierto. Lamentablemente se repiten esos patrones y no saben cómo romper el círculo, entonces tenemos abuelitas así, algunos tienen madres así, es difícil. Desde que recuerdo, siempre fuimos los más humildes. Si nos llevaban al pueblo que quedaba como a 2 horas de la finca donde vivíamos, no teníamos ni para el pasaje. Entonces nos tocaba caminar hasta el pueblo y de vuelta, si había algo de dinero, se podía pagar el pasaje en la ruta. Y cuando salíamos nunca podíamos pedir nada. Solo mirábamos comer a los demás porque no había nada para comprar. Perdón, yo interrumpo, pero pues con todo el respeto y el cariño que se merece la seguidora que envía la historia, no eran los más humildes, eran los más pobres. Porque una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pobre, y es normal confundirlo, pero eso no es humildad. Eso Alguien te iba a pobre decir. puede ser En arrogante, Latinoamérica se confunden esos términos. eso es. Y es importante saber que alguien pobre puede ser arrogante y alguien rico puede ser humilde. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y no pasa Y nada, nos quedó seguidora. claro que no había era dinero, bella. Lo No que no había había era dinero. plata. Mi madre, cuando ya crecimos un poco, empezó a trabajar en fincas para poder darnos lo que necesitábamos junto con mi papá, pero nos dejaba bastante tiempo solos. Recuerdo que cuando tenía como 8 años, un primo mío como de 10 años me daba un trato físico inadecuado. Nunca se lo conté a nadie porque entendía que yo no podía armar problemas en la familia, pues eran quienes por lástima a veces nos ayudaban con comida o cuidaban de mi hermano y de mí.
Lo lamento mucho también, ese tipo de, no se puede decir, ocurren mucho. En una ocasión mi padre se enfermó gravemente, no pudo trabajar por un tiempo. Mi madre trabajaba, pero no era suficiente, tenía que salir al pueblo a pedir limosna para darnos la comida. Y crecí así, aceptando las carencias afectivas y económicas. Pero en medio de lo que se podía, yo creía que era feliz jugando con mi hermano, unos primos buenos que vivían cerca, tratando de no dar problemas. Fui buena estudiante. Trataba de ganar dinero ayudando a mi tío en oficios cuando salía de la escuela para colaborar con los gastos en la casa. Pero cuando crecí, comprendí realmente que todas las carencias que pasamos fue por el conformismo de mi padre, por su falta de ambiciones. Caí en cuenta de la cruda verdad. El esposo de mi tía le dio la oportunidad de manejar el camión, pero él no quiso, prefirió seguir con su trabajo cargando bultos. Otro primo le dio otra oportunidad para un negocio y tampoco quiso porque ya estaba acostumbrado a su trabajo. Mi madre trabajaba en todo lo que le salía y curiosamente ella era quien siempre nos daba todo lo que necesitábamos porque mi papá nunca tenía dinero. Yo veía los sacrificios que ella hacía y me daba frustración verla sacrificarse por todos y que mi papá no aportaba nada. Él tenía un pequeño lote y allí tenía cultivos, pero quien los trabajaba era mi madre. Y cuando llegaba la hora de vender la cosecha, él cogía el dinero y no le daba ni las gracias. Pero si necesitábamos algo, no nos daba dinero. Nunca supe por qué ni en qué gastaba lo poco que ganaba. Pero sí recuerdo que pasé humillaciones en el colegio por ir con mi saco roto lleno de remiendos, los zapatos rotos, sin nada que comer. Eso me marcó muchísimo. Cuando necesitaba comprar algo y mi mamá no tenía, le pedía a mi papá, que luego me decía que yo le debía plata. Me cobraba hasta tristes 200 pesos de una hoja o lo que fuera, y yo solo pensaba que dónde iba a tener y cómo le iba a pagar eso a mi papá. La última ropa que me compró, recuerdo que fue cuando yo tenía 14 años. Y la ira que me daba cuando mi mamá le enviaban el dinero de sus días de trabajo con él y le descontaba que porque él había traído el mercado, o porque nos prestó 500 pesos para un lápiz, o porque tuvimos que sacar fotocopias. Y en la casa, ni decir, él no servía para nada. Ya en esa época se dedicaba a trabajar también en fincas y cultivos cercanos y mi mamá nos mantenía, nos daba para la escuela y hacía todo solita en la casa. Esa historia es en Colombia, por si de pronto alguien de México está escuchando y dice, Finca no, dice, ¿cómo así que un lápiz 500 pesos? No, pues lo que pasa es que el peso colombiano colombiana. es sumamente Está devaluado loco. y pues 500 pesos son que son Unos centavitos de dólar. 25 centavos de dólar. Entonces no son pesos mexicanos, son Y pesos finca es como colombianos. un rancho, Una finca son unos terrenos. terrenos de cultivo. Mi padre se limitaba a llegar y sentarse frente al televisor y ya, mientras mi mamá hasta la comida tenía que llevársela a la pieza. Y es que así hay tantas historias horribles, como un día que fuimos a la tienda. Mi mamá le dijo que por favor le regalara 200 pesos para un dulce y la humilló frente a todo el mundo como si le hubiera pedido millones. Me da tanto dolor porque ella sufrió toda su vida. Otro día vendió la cosecha que mi mamá cultivó prácticamente sola y estábamos con mi mamá en diligencias médicas y no tuvo la decencia siquiera de darle un almuerzo ni pagarle el pasaje. Ella con hambre, cansada y esforzándose era lo mínimo que merecía, pero él con el corazón de piedra no le dio nada. Yo nunca esperaba nada de él. Simplemente desde que pude trabajar lo hice y por lo menos dejé de ser una carga más en la casa. Trataba de ayudar con lo que podía a mi mamá. Para ese entonces yo ya tenía como 16 años. Mi mamá era muy dulce y amorosa con nosotros. Había cambiado tanto esa dureza hacia nosotros, pero mi padre seguía siendo alejado, distante, viviendo en el mismo hogar. Ah, no, aún viviendo en el mismo hogar, o sea, era como si no estuviera. Esas situaciones incluso me llevaron a intentar algo horrible. Un día mi papá llegó a la casa, yo estaba a punto de tomarme un frasco de producto para exterminar ratones. Ustedes ya saben, de esos que también se utilizan para los cultivos, como para fumigar. Él me dio una cachetada y nunca más se tocó el tema. Nunca se tomó el trabajo de preguntarme cómo me sentía o por qué lo había hecho. Yo crecí trabajando de lunes a viernes en fincas y cultivos, y con ese dinero pagaba un curso los sábados, ayudaba a mi mamá, y aunque con mi padre seguíamos viviendo en la misma casa, nunca tuve su apoyo moral y mucho menos económico. El tiempo pasó, me casé y me quedé viviendo cerca donde ellos vivían.
Mi hermano se fue a la capital a estudiar y a trabajar, pero ahí sí fue peor, pues mi mamá trabajaba para mejorar la casa, pero mi papá no la ayudaba. Llegaba el maestro de construcción y ella era quien trabajaba mientras él en la cama mirando la televisión. Y de sobra, con los materiales que quedaban, los vendía y era él quien se quedaba con el dinero. Yo a mi mamá trataba de ayudarla con lo que podía, ya que en esa época apenas iniciaba nuestro emprendimiento y no eran muchas las ganancias. Pero mi madre parecía ser feliz y agradecida con lo poco que tenía o que yo le daba. Era bondadosa y mucha gente la quería por su manera de ser. El tiempo siguió pasando y en el 2018 nació mi primera hija. Mi mamá dichosa le regaló cositas a mi bebé, o sea, a su nieta. Y luego me enteré que era que se había endeudado para regalarle esas cosas. Y mi papá seguía igual de conchudo con ella. Antes la regañó por darme regalos. Yo sentía que a pesar de eso, estaba en el mejor momento de mi vida personal. Tenía mi bebé, mi negocio estaba mejorando, mi hermano también se estaba superando y mi madre parecía estar feliz. Pero en menos de 4 meses, todo cambió. Para el 24 de diciembre compartimos con mis padres y mi familia y decidimos que el 31 iríamos a la reunión de la familia de mi esposo. Yo me sentía un poquito culpable porque sería el primer año nuevo sin estar con mis padres. Mi mamá me dijo que no nos podíamos ir sin despedirnos de ella. Esa frase me dio como un mal presentimiento por su insistencia y llegué a pensar que era porque algo malo nos iba a pasar. Ese día nos despedimos de mi mamá sin saber que sería la última vez que la veríamos. Se despidió de mi hija y de todos con mucho amor. Me dijo que iría a comprarle una ropa a la niña. Todo el día estuvimos en contacto y como a las 11:30 de esa noche hablamos para desearnos el feliz año. Pasó la medianoche, me fui a dormir con mi bebé y a las 2 de la mañana del 1 de enero, al llamarla, me contestó mi primo, diciéndome que mi mamá acababa de fallecer. Yo no lo podía creer, si hacía tan solo 2 horas había hablado con ella. Después de eso entré en una depresión total. Me sentía culpable por no haber estado con ella ese día. Mi hermano, para ese entonces, se devolvió a vivir con mi papá. Ahí yo pensé que mi papá ahora sí cambiaría con nosotros. Pensé que nos demostraría su afecto, su agradecimiento, pero no. Al pasar el tiempo, se notaba el fastidio que le producía a él vivir con mi hermano. Le sacaba en cara la comida, los servicios que pagaban, aun cuando mi hermano era quien aportaba todo para la casa. A mi hija nunca le ha dado nada. Se la encuentra, pero ni un dulce le da. Y no es porque no tenga, Ruth, simplemente no le nace. Y no es que a ella le haga falta, pero pues es su nieta, y uno sí esperaría alguna muestra de cariño. Gracias a Dios, a mi hermano y a mí nos ha ido muy bien económicamente. Hoy día tenemos todo lo que soñamos de niños, pero la persona que merecía disfrutarlo con nosotros ya no está. Mi madre se nos fue demasiado pronto y no vio lo bueno de la vida, no nos vio realizados. En cambio, mi padre saca provecho por lo que hemos conseguido a pulso. Mi hermano le pasa una buena mensualidad y lo ha llevado a conocer muchos lugares. Yo por mi parte te soy sincera, le ayudo pero no de la misma manera. Y es más por compromiso y el qué dirán, la verdad, no porque yo lo sienta de corazón. Mi hermano no vive con él porque tenían demasiados problemas y prefirió alejarse. Viene por días y lo saluda o lo cuida y ya. Mi papá es muy alejado de la familia. Hasta mis tías, que son sus hermanas, reconocen lo mezquino que fue con mi mamá y con nosotros. Pero la gota que rebosó la copa fue que se enmozó, o sea, anda de amante, con una señora que tiene esposo. Y en varias ocasiones han dejado en la ruina a hombres que ella conquista y termina manteniéndolos a ella, el esposo y sus hijos. A ella le da regalos, le da almuerzo, a todos los que llegan a su casa los invita a comer. Y vive a toda hora quejándose que no tiene plata, pero a ellos les da cada peso. Y eso duele, porque ni a mi mamá ni a nosotros nunca nos regaló nada. Y ahora llegan unos oportunistas con los que no escatima en gastos. Me da mucha impotencia y por esa razón decidí no volver a ayudarlo, porque no valora lo que nosotros hicimos por él y todo se lo da a ellos, que no son nada para él. Pero a veces me siento mal, porque sé que soy su hija y él ya entró en la tercera edad y no debería estar trabajando tan duro sabiendo que yo puedo darle lo que necesita. Pero es que me da mucha rabia por todo lo que ha hecho y ese sentimiento es más fuerte que mi deber y me siento mala hija. Hace un tiempo mi papá tuvo un accidente y perdió un ojo.
Fui yo quien lo acompañó en todo el proceso y anhelaba que llegara el día en que le entregaran sus prótesis. Era como el premio de un proceso en el que dejé de lado a mi familia muchas veces, a mi esposo, a mi hija. Le colaboré económicamente en todo, le atendí en todo, y es que hasta mi esposo me colaboraba muchísimo. Pero ¿sabes qué pasó? Ese día que esperamos por meses, prefirió ir con su amante. Me sentí tan frustrada que me dio tanta ira y dolor, y la última que nos hizo fue cuando tuvimos que sacar los restos óseos de mi madre. Pues resulta que mi hermano y yo cubrimos todos los gastos de exhumación y el osario. Se llegó el día, hicimos el proceso, y cuando íbamos saliendo del cementerio nos dijo que como ya habíamos gastado mucho por esta vez, que ya no pagáramos nada más y que los restos los echaran a una fosa común. O sea, primero insinuó que él también había puesto dinero, que él había pagado algo, pero que no valía la pena gastar en una sepultura digna para mi madre. Y sí me dio un coraje que se me fue mi buena fe e intenciones y todo el sentimiento de ayudarlo quedaron en la basura. ¿En qué cabeza cabe que yo voy a permitir algo así? Hace un tiempo nos fuimos de vacaciones a Cartagena con mi esposo e hija y mi hermano nos llegó de sorpresa allá. La verdad pasamos unos días muy lindos y disfrutamos en familia, pero la sorpresa fue cuando volvimos, porque el señor papá, o mejor dicho, ese señor padre, estaba furioso reclamándonos que por qué estábamos de vacaciones sin él. Y de nuevo me sentí culpable por no llevarlo. Mi esposo me dice que debo ayudarlo, pero no cargar con esa relación tóxica. Pero yo no puedo evitar sentirme mal porque siento que estoy actuando mal sin ayudarlo más. Y además porque él me dice que soy una mala hija. Gracias por escucharme. Y un postdata, amor. Amo su historia de vida y admiro el amor tan profundo que se tiene. Ah, pues yo sí le voy a decir a la seguidora que no es una mala hija y que todos cosechan lo que siembran y si el viejo peorro ese fue malo toda la pinche vida, pues que se muera solo, así como lo acabo de decir. Y Un ella abrazo. no es una mala hija, es una buena hija, pero pudiera convertirse en una mala mamá y en una mala esposa si se dedica a tratar de recuperar el cariño del viejo peorro ese y descuida a su familia. Pero ella va a hacer bien todo, porque es una chica buena. Mi suegra sí es buena. Hola, quiero contar mi historia porque siento que necesito defender a las buenas suegras que aún quedan en el mundo. Porque aunque la mayoría tienen historias terribles con las suegras, la mía es una santa y la queso. Tengo más de 30 años y casi 5 de estar casada con un hombre maravilloso. Un esposo que cualquier mujer desearía tener. Vengo de una familia donde prácticamente solo contábamos con mi mamá. Mi papá nunca estuvo presente como debía. Estaba, pero era como si no estuviera. Nunca aportó nada, ni económicamente ni emocionalmente. Era un hombre irresponsable, de esos que traen hijos al mundo y luego se desentienden. Crecí con mis dos hermanos de mamá y papá, pero también con dos medio hermanos que mi papá tuvo por ahí y que de vez en cuando llegaban a la casa a quedarse los fines de semana. Yo no sé si ellos la pasaban peor que nosotros o igual, pero la cosa nunca fue fácil para ninguno. En mi casa había lo justo. Mi mamá hacía milagros con la plata, alcanzaba para comer y si nos iba bien comprábamos ropa 2 veces al año. Yo aprendí desde niña a no pedir nada porque sabía que no había cómo dármelo. Crecí con esa mentalidad de conformarme con lo poco, de hacerme la fuerte, aunque por dentro sintiera ganas de llorar cuando veía a otras niñas con cosas que yo ni soñaba tener. Desde pequeña me prometí a mí misma que yo no iba a repetir la historia de mi mamá, que si yo me iba a casar con un hombre responsable, tenía que ser que me tratara bien, que estuviera ahí para todo, que me amara, y lo logré. Me casé con un hombre increíble, atento, trabajador, detallista, de esos que no se ven mucho hoy día. Y les repito, es gracias a mi suegra que él salió tan juicioso. Ay, pues yo sí quiero felicitar sinceramente a esta seguidora porque se ve que es muy madura y que toma muy buenas decisiones. Y que tiene un hombre que quiere a Daniel, por si La, se lo prestan un día. la felicito, pero también tengo que decir, mi amor, que me gustan más las historias que te mandan esas seguidoras que tú tienes, que son todas pendejas, que toman Ay, malas no, more, no, no, decisiones, que no. están No, no, no. arruinadas, que Escríbanle no aquí, saben. compórtese, señor productor, compórtese. Bueno, Ya, a un lado, bueno, cancelado. Ella pero, sigue contando. pero a esta mi más sincera felicitación. Mi suegra es una mujer increíble. Y sé que gracias a ella mi esposo es el hombre que es hoy. Desde el principio me di cuenta
de que él había sido criado con amor, respeto, valores, no tiene vicios, no es irresponsable con la plata y jamás me ha dado una razón para desconfiar de él. A Ese es el hombre veces, que yo a necesito acá veces en lo esta miro casa. y pienso en lo afortunada que soy, porque después de venir de un hogar donde mi papá fue todo lo contrario, encontrar a alguien así me parecía imposible. La envidio, amiga, la envidio. Ya no interrumpo más, me voy. Les quiero contar cómo lo conocí y cómo nos enamoramos, porque fue algo tan bonito que a veces ni yo misma me la creo. Nos conocimos en un lugar muy normal, nada de película romántica ni cosas raras. Fue en el trabajo. Yo tenía apenas unos mesecitos de haber entrado y él ya llevaba años ahí. Al principio ni siquiera hablábamos, cada quien andaba en lo suyo, pero con el tiempo empezamos a coincidir en reuniones, en la hora del almuerzo y en esos momentos en los que se hacen chistes con los compañeros para pasar el día más ligero y amable. Él siempre fue muy serio, pero no de esos que caen mal, sino con una seguridad que imponía respeto. Pero lo que más me gustó desde el principio fue que nunca se pasó de confianzudo ni intentó nada raro como lo hacen muchos hombres con una en el trabajo. Siempre fue amable, atento, pero sin cruzar la línea. Yo creo que lo que más me atrapó de él fue eso, que nunca me hizo sentir incómoda. En un mundo donde uno está acostumbrado a que le digan cosas en la calle, a que le falten al respeto sin razón, encontrar a alguien que simplemente te trate con dignidad, eso para mí vale oro. Pero lo que realmente me hizo mirarlo diferente fue un día que me vio salir llorando del trabajo. Ese día salí del trabajo sintiéndome fatal. Había tenido un problema con un compañero, de esos momentos en los que uno se siente frustrada, impotente y con ganas de mandar todo al carajo. No sé si él me vio salir con los ojos llorosos o si simplemente se dio cuenta de que algo no estaba bien, pero cuando menos pensé estaba ahí esperándome afuera con una bolsita en la mano. Me invitó a un café y me botó una sonrisa toda tranquila que me derritió. Yo acepté sin pensarlo dos veces. Fuimos a una cafetería ahí cerca. Él pidió un café para cada uno y unas galletas que hasta el día de hoy sigo diciendo que son las más deliciosas que me he comido en la vida. No sé si fue el sabor real o si fue el momento, pero no olvido esas galletitas. Mandan esas historias para antojar a uno. Primero de las galletas Y del esposo. y luego de esos hombres. Yo le hago té chai casi que a diario, con lechita en polvo, Y el con hombre, canela. y el hombre. ¿Verdad? Mientras yo me secaba las lágrimas con los pañitos que él me pasó, me escuchó con paciencia, sin interrumpirme, sin juzgarme, sin darme una solución. Cuando terminé de desahogarme me dio pero un consejo, que aunque en ese momento parecía sencillo, se me quedó grabado. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con esa calma y esa seguridad que me hicieron sentir protegida. Ahí me flechó. En ese instante me di cuenta de que él era diferentísimo, de que no solo era un hombre amable, sino alguien con quien uno podía sentirse segura, escuchada, respetada. Desde ahí empecé a verlo con otros ojos. Y sin darme cuenta me fui enamorando. Pero él, tan serio y reservado, no daba señales claras de que sintiera lo mismo. Así que me propuse algo. Yo iba a hacer todo lo posible para que él también se fijara en mí. Yo no entendía por qué él se hacía el difícil. No era grosero ni frío, pero cada vez que yo intentaba acercarme un poco más, él se mantenía en su zona, alejado. Me trataba bien, conversábamos, se reía con mis chistes, pero nunca daba un pasito más allá. Con el tiempo me di cuenta de que no era que yo no le gustara, sino que había algo más, amigas. Su mamá era una mujer muy creyente, de esas que han caminado con Dios toda la vida. Iba a una iglesia desde hacía años y él había crecido en ese ambiente, pero en algún punto, cuando fue adulto, se alejó un poco. No es que fuera un hombre malo ni nada, simplemente no seguía los caminos del Señor como ella hubiera querido. Y su mamá, al ser tan firme en su fe, tenía expectativas muy altas sobre la mujer que su hijo debía elegir. Yo no era de la iglesia. Creía en Dios, sí, pero no era alguien que iba todos los domingos ni que sabía de versículos o alabanzas. Entonces, cuando supe eso, entendí por qué él no daba el paso. En su cabeza seguro había una voz diciéndole que yo no era la persona correcta para él. Por mundana. Pero yo ya estaba decidida. Ya me había enamorado de él y no iba a rendirme tan fácil. Eso, mamona. Así que empecé a hacer lo que cualquier mujer en mi situación hubiera hecho. Ir a la iglesia.
buscar la manera de demostrarle que yo podía ser la indicada, Ay, pero es que esta seguidora es mentalmente y emocionalmente muy sana y madura. porque le tocó muy duro de chiquita, mi amor. Ella sí Ay, fue a terapia sí, por eso, probablemente. por eso. No Me me gusta quedé, más la gente arruinada emocionalmente. escríbanle por favor, compórtate, señor productor. No me quedé cruzada de brazos. Si él no daba el paso, pues lo daba yo. Así que empecé a hacerle detallitos, pero no cualquier cosa, cosas que de verdad significaran algo. Le llevaba regalitos sencillos pero pensados en él. A veces le dejaba un café caliente en el escritorio antes de que él llegara. Otras veces yo hacía postres con mis propias manos porque sabía que le encantaban los dulces y le llevaba su bocadito. También le escribía cartas hermosas, de esas que salen del alma, sin cursilerías exageradas pero con palabras sinceras. En cada detalle y cada cosita que hacía por él, trataba de demostrarle que yo estaba ahí para él, que me importaba y que quería ser parte de su vida. Cuando me cansé de esperar que él hiciera algo, me armé de valor y me le declaré, así como lo leen Bellas. Yo me le declaré, sin rodeos, sin esperar más señales. Se lo dije con toda la seguridad del mundo, mirándolo a los ojos, con el corazón latiéndome a mí. Le pedí que fuéramos novios oficiales con todas las de la ley. ¿Y qué creen que pasó? Que él aceptó. No solo aceptó, sino que me besó de una manera que jamás olvidaré. Fue un besote especial, espectacular, de esos que hacen que el mundo se detenga por un momento. Y ahí supe que había valido la pena cada esfuerzo, cada postre, cada carta, cada café. Después de ese beso, pues me propuse dar el siguiente paso, algo más grande, conocer a sus papás. Porque si su mamá tenía la última palabra sobre la mujer que él iba a elegir, entonces yo iba a demostrarle que era conmigo la indicada. Cuando llegó el día de ir a su casa como novia formal, yo iba más nerviosa que quién sabe qué. Esa frase, quién sabe qué, es muy latina, ¿no? Sí, muy colombiana. Iba más nerviosa que quién sabe qué. Sentía que el corazón se me salía del pecho y tenía las manos frías. No era para menos, porque sabía que su mamá era una mujer con carácter, con valores firmes y que no iba a aceptar así nomás a cualquiera en la vida de su hijo. Antes de esa visita, pues él me echó el chisme, me contó más sobre ella. Resulta que su mamá era viuda desde hacía muchos años y le tocó sacar adelante a la familia ella solita. Era una mujer fuerte, de esas que no se dejan vencer por nada, pero al mismo tiempo tenía un corazón noble, amable y dulce. No era la típica suegra amargada ni controladora, pero sí una mujer con principios claros que no iba a permitir que su hijo estuviera con alguien que no fuera una buena persona. Yo sabía que ella había criado a mi novio con amor y disciplina, que le había inculcado valores y que gracias a eso él era el hombre maravilloso del que yo me enamoré. Pero también sabía que por esa misma razón ella iba a ser exigente conmigo y eso me ponía pues más nerviosa. Cuando llegamos a la casa, mi estómago estaba hecho un nudo. Me repetía a mí misma que solo tenía que ser yo, que no tenía que fingir ni impresionar a nadie, pero en el fondo tenía miedo de no cumplir con sus expectativas. Cuando ella abrió la puerta y me miró, sentí que en cuestión de segundos ya me estaba analizando de pies a cabeza. Desde antes de conocerme, ella tenía en su mente una idea muy clara de con quién quería que su hijo se casara. No lo decía abiertamente, pero mi novio me había contado que su mamá siempre soñó con que él terminara con una mujer que estuviera metida en la iglesia, alguien como la hija de un pastor, una misionera o una joven que hubiera crecido sirviendo en la congregación. Para ella eso era lo ideal, porque significaba que su hijo estaría con alguien que compartiera su fe y sus valores. Pero la realidad era otra. Su hijo ya era un hombre adulto con su propio criterio y sus propias decisiones, y ahora tenía que aceptar que él había elegido a una mujer que no encajaba exactamente en esa visión. Esa idea me tenía con los nervios de punta. No quería que me viera como la que vino a alejarlo del camino del Señor, ni como alguien que no estaba a su altura. Yo sabía que era una buena mujer, pero también sabía que para ella lo que más importaba no era si yo era buena persona o no, sino si yo estaba dispuesta a compartir la fe con su hijo. Abrió la puerta y sí me recibió con una sonrisa amable, pero con una mirada que me dejó claro que no iba a ser fácil ganarme su confianza. Me invitó a pasar, me ofreció algo de tomar, me empezó a hacer preguntas, nada agresivo ni incómodo, pero sí con un tono de quien está evaluando cada respuesta, no sé si me entienden. Yo por dentro solo pensaba, Señor, dame paciencia y sabiduría para no cagarla. Ahí ya se estaba volviendo creyente, vean, y ya se estaba acercando al Señor. No, muy madura. Felicitaciones, seguidora. Usted es una mujer muy madura. Y dice, y no la cagué.
Menos mal, porque de los nervios casi me da algo, pero todo salió bien. Desde el primer momento traté de relajarme, simplemente ser yo misma. Yo soy una mujer educada, con buen sentido del humor, así que fui sociable, pero sin pasarme de confianzuda. No quería que pensara que estaba forzando la situación, ni que llegaba a su casa creyéndome la dueña del mundo. Antes de ir, mi novio me había contado cuál era el sabor de torta que más le gustaba a su mamá, así que le llegué con un regalo especial, una torta deliciosa hecha por mí. No quería llegar con las manos vacías y tampoco llevar algo cualquiera. No, llevar cualquier cosa es la cosa. Así que me tomé el tiempito de prepararla con cariño, esperando que fuera un pequeño gesto que me ayudara a ganarme su corazón. Cuando se la di, sonrió, me agradeció con mucha amabilidad y ahí me empecé a dar cuenta de que, aunque sí tenía su carácter fuerte, no era una mujer cerrada ni injusta. Me habló con respeto, me siguió haciendo preguntas sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre cómo nos habíamos conocido. Yo le respondí todas con mucha sinceridad, sin tratar de impresionarla ni de actuar como alguien que no soy. A medida que avanzaba la conversación, el ambiente se iba relajando, nos reímos en algunos momentos, me contó anécdotas de mi novio cuando era chiquito, la típica, ¿no? De mostrarme la foto de él en la bañera. Yo pensaba que la prueba iba a ser mucho más difícil, pero para mi sorpresa, todo fluyó mejor de lo que imaginé. Cuando me fui de su casa, sentí que había dado un buen primer paso. No sabía si ya me había ganado su confianza del todo, pero al menos no había salido corriendo ni me había mirado con desprecio. Y eso, en mi meta, ya era un gran logro. Pasaron los meses y viendo que todo iba bien, le propuse a mi novio que cada mes hiciéramos algo con su mamá. No quería que solo fuera la típica visita por compromiso, sino que de verdad compartiéramos con ella. Oye, sí, qué interesante. Citas del novio con la suegra. Me di cuenta de que, aunque ella tenía muchos amigos en la iglesia y siempre estaba ocupada con sus actividades, pues en su casita estaba sola. No tenía más familia cercana y eso me tocó el corazón. Una mujer tan fuerte y con tanto amor para dar, pero sin nadie que la acompañara de verdad en su día a día, pues me daba pesar. Así que empezamos a hacer planes con ella. A veces la invitábamos a comer, otras veces la llevábamos a algún parque bonito o simplemente íbamos a su casa a pasar la tarde con ella. Les aseguro que yo no lo hacía por quedar bien ni por obligación. De verdad me nacía. Y así, sin darme cuenta, bellas, nos hicimos amigas. Sí, amigas, así como lo leen. Yo, que al principio iba muerta de nervios por conocerla, terminé teniendo una relación hermosa con mi suegra. Con el tiempo, ya no necesitaba que mi novio estuviera presente para hablar con ella. Le escribía para preguntarle cómo estaba, para saludarla. Íbamos juntas a comprar cosas, nos tomábamos un cafecito de vez en cuando, solo las dos. Ella me contó muchas cosas de su vida, de sus luchas, de todo lo que había pasado para sacar adelante a su hijo. Eso hacía que yo la admirara cada vez más. Para cuando mi novio y yo decidimos casarnos, ya no era solo la mamá de mi novio, era una persona a la que de verdad yo quería y respetaba. Cuando se llegó el momento de decirle que nos íbamos a casar, su reacción me sorprendió más de lo que me imaginé. Se puso a llorar, sonrió y de una vez los ojos se le llenaron de lágrimas. Y cuando menos pensé, me abrazó fuertísimo como si yo fuera su hija. Me dijo cosas tan lindas que casi me hace llorar a mí también. Me agradeció por la paciencia, por haberme tomado el tiempo de conocerla y entenderla, pero sobre todo por ser buena con su hijo. Sí me confesó que al principio tuvo muchas dudas sobre si yo era la mujer correcta para él. No porque viera algo malo en mí, sino porque como cualquier mamá tenía miedo de que su hijo se equivocara y andara con una loca. Y luego, con una sinceridad que me tocaba el alma, me dijo que de verdad la... Ah, que de verdad la había preocupado desde el primer día que yo no perteneciera a su misma iglesia. Para ella eso era algo fundamental porque siempre había soñado con que su hijo compartiera su fe con su esposa, pero que con el tiempo se dio cuenta de que todo eso quedaba en un segundo plano al ver cómo yo amaba a su hijo y lo respetaba. Me dijo que ella entendía que lo más importante no era que yo estuviera en su iglesia, sino que fuera una buena mujer para él, alguien que lo hiciera feliz y lo apoyara en todo. Esa conversación fue maravillosa. Creo que marcó nuestra relación de ahí en adelante. Ahí yo supe que había ganado no solo una suegra, sino una segunda mamá y que si el matrimonio nos va a traer nuevos desafíos, pues qué mejor que con ella al lado para apoyarnos. Y es que así lo hizo. Esa mujer nos ayudó con
todo lo de la boda y el matrimonio. Desde los preparativos hasta los detalles más pequeños, siempre estuvo ahí apoyándonos. No era de esas suegras que imponen su opinión ni que quieren que todo se haga a su manera. Al contrario, nos dejó decidir a nosotros todo, pero siempre nos daba su ayuda y su amor incondicional. Lo que más me sorprendió fue el regalo que nos tenía preparado. Ella nos construyó una casita hermosa en el segundo piso de su casa. No era un cuarto improvisado ahí ni algo hecho a la carrera. Era un hogar pensado con amor, con detalles bien hechos para que empezáramos nuestra vida juntos sin tantas preocupaciones. Aunque vivíamos, se puede decir que en la misma casa, ya en el primer piso y en el segundo, no, aunque vivimos, ya este es el presente, aunque vivimos en la misma casa, nunca ha sido una suegra entrometida ni chismosa. No es de esas que se meten en el matrimonio para mal, ni de las que quieren manejar la relación de su hijo. Es más, a veces mi esposo es injusto conmigo y ella me defiende. Y nos dice que el matrimonio es de dos, que él sobre todo tiene que poner de su parte y poner el ejemplo. Jamás nos ha presionado para ir a la iglesia. Nunca nos ha metido cizaña ni ha tratado de manipularnos con la fe. Sí nos aconseja para bien, yo siento que con sabiduría y amor. Ella habla desde su experiencia, nos da consejos pero sin imponernos nada. Tampoco es alcahueta. Les repito, si alguna vez su hijo se pasa de terco o no quiere ceder en algo, ella no le sigue el juego. Lo pone en su lugar cuando es necesario y le recuerda que ahora es un hombre casado y que tiene que cuidarme a mí y respetar su hogar. Yo sé que muchas mujeres se quejan de sus suegras, pero yo no tengo ni una sola queja. No solo me recibió con los brazos abiertos, sino que me ha demostrado con hechos que me quiere y me respeta. Por eso, todos los días agradezco a Dios por tenerla en mi vida. Y sí, puedo decir que me saqué la lotería, aunque muchas de mis amigas no me crean que aún hay suegras buenas en este mundo. Ruth, espero de corazón que Dani opine con sinceridad, porque siempre tiene algo que decir de las malas historias, pero ¿qué dirá de esta que es tan buena? No, pues ya dije, o sea, sí está Sí, muy, muy linda. Yo la entiendo porque mi suegra también es muy, muy buena y ha llegado pues a ser una como madre. una madre para mí y como una madre para nuestra hija y pues ha sido tu madre siempre, ¿no? Entonces la entiendo y disfruto de lo mismo que ella disfruta y me gustó mucho la historia, estuvo muy bonita. ¿Sigues esperando el hombre? No, pues sí está muy linda la historia, sí, pero a mí me gustan más de las seguidoras las Ay, otras, las deja que ahí, están déjalo bueno. Chao. rotas emocionalmente. Mi extraño embarazo psicológico. Desde que tengo memoria, siempre soñé con ser mamá. Desde niña me imaginaba con mi pancita, arrullando a mi bebé, enseñándole a caminar, escuchando sus primeras palabras. Para mí la maternidad era el mayor deseo de mi vida. Cuando conocí a mi esposo sentí que el destino me estaba dando la oportunidad de cumplir ese sueño con el hombre indicado. A mi esposo lo conocí cuando tenía 23 años. Yo trabajaba en una cafetería y él era cliente habitual. Siempre llegaba con su camisa bien planchada, con su peinado impecable y con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Al principio solo intercambiábamos saludos, pero un día, después de meses viéndonos, se animó a hablarme más. Me preguntó cómo estaba, qué me gustaba hacer, qué soñaba para el futuro. Yo le conté que mi mayor sueño era formar una familia, ser mamá y criar a mis hijos con amor. Él me miró con ternura y me dijo, eso es hermoso. Ojalá algún día encuentres a alguien que quiera lo mismo que tú. Y sí, ese alguien terminó siendo él. Poco a poco nos hicimos más cercanos, me empezó a invitar a salir y yo, aunque al principio tenía miedo, me fui enamorando de su forma de ser. Era un hombre amable, trabajador, respetuoso y sobre todo con un gran corazón. Después de 2 años de relación nos casamos. Éramos felices, teníamos estabilidad y sentíamos que ya era el momento de dar el siguiente paso, tener un hijo. Pero aquí empieza un camino difícil hacia esa maternidad. Pensamos que sería mucho más fácil, que solo con proponérnoslo quedaría embarazada. Pero pasaron los meses, luego los años y nada. Cada mes esperaba con ansias que mi menstruación no llegara, pero cada vez que aparecía sentía que mi corazón se rompía un poco más. Intentamos de todo, médicos, tratamientos, alimentación saludable, hasta remedios caseros, cambiábamos muchos hábitos, nada funcionaba. Veía a mis amigas embarazadas, a mis primas con sus bebés en brazos y me preguntaba por qué yo no podía vivir eso. Me sentía incompleta, como si mi cuerpo estuviera fallando en su propósito. Mi esposo, en cambio, nunca dejó de apoyarme. Me decía que no importaba cuánto tiempo tomara, que tarde o temprano seríamos padres. Después de casi
5 años intentándolo, cuando ya casi habíamos perdido la esperanza, algo increíble pasó. La mejor noticia de mi vida. Una mañana me desperté sintiéndome muy extraña. Tenía náuseas, mis senos estaban más sensibles de lo normal y sentía un cansancio y una fatiga extremo. En el fondo de mi corazón quise creer que esta vez era diferente, que no era solo mi mente jugándome una mala pasada. Fui a la farmacia, compré la prueba de embarazo y cuando vi las 2 rayitas no podía creerlo. Lloré como nunca antes lo había hecho. Mi esposo llegó del trabajo y le mostré la prueba con lágrimas en los ojos. Se quedó en shock por un segundo y luego me abrazó tan fuerte que casi me dejó sin aire. Ese día fue uno de los más felices de mi vida. Después de años de intentarlo, por fin lo habíamos logrado. Desde ese momento, en esa dulce espera, todo en mi vida giró en torno a mi embarazo. Mis síntomas eran muy claros, náuseas todos los días, sobre todo en las mañanas. Se me antojaban cosas rarísimas como mango con leche condensada y pan con limón. Esa de pan con limón nunca. La barriga empezó a crecer poco a poquito. Yo sentía que el bebé se movía como si diera pequeñas pataditas, como burbujitas adentro. Glup, glup, glup. Incluso mis pechos crecieron y empecé a notar como rastros de salidita de un poquito de leche. Sentía un amor inmenso por ese bebé que crecía dentro de mí. Ya no podía esperar a conocerlo. Con mi esposo empezamos a comprar ropita, juguetes, le decoramos su cuarto, hasta le elegimos ya su nombre. Cada noche él me hablaba a la pancita y le decía cuánto lo amábamos. Era un sueño, nuestro sueño hecho realidad. Hasta que un día todo cambió y llegó el peor día de mi vida. Fui a mi cita médica para hacerme una ecografía. Hasta ese momento todo había sido felicidad, no tenía razones para preocuparme. Pero cuando la doctora pasó el aparato por mi vientre, noté su cara de confusión. No hay latido, dijo en voz baja. Mi mundo se detuvo, le pregunté qué significaba eso. Había perdido a mi bebé, estaba en peligro, ¿qué pasó? La doctora suspiró, me miró con ternura, dijo con suavidad, no hay embarazo, has tenido un embarazo psicológico. Yo no entendía nada. ¿Cómo que no había embarazo? ¿Cómo podía ser posible si tenía todos los síntomas? Me explicó que mi cuerpo había reaccionado como si estuviera embarazada debido a mi deseo profundo de ser madre. Mis hormonas habían cambiado, mi cuerpo había producido leche, mi vientre se había expandido, pero en realidad no había bebé. Yo no podía creerlo. Me sentía tan estúpida, me sentía rota. ¿Cómo era posible que mi propio cuerpo me engañara de esa manera? Me derrumbé. Lloré tanto que sentí que ya no me quedaban lágrimas, que se me secaron. Sentí que mi sueño se desmoronaba por completo. Pobrecita, pero que no se trate tan duro en la forma de sentirse porque realmente es una enfermedad, solamente que pues es una enfermedad mental. Uy, y entiendo que aquí estoy diciendo algo terrible y la gente se va a ofender por usar la palabra enfermedad mental, pero sí, el embarazo psicológico es resultado de una enfermedad mental y como todas las enfermedades, pues no ha de sentirse culpable porque es tratable y todo bien, no se dé tan duro, querida seguidora. Pero es fácil decir para un hombre que no es hormonal. Ok. Entonces es un tema sensible para quienes hemos sido madres y más aún para quienes quizá han perdido un bebé o han pasado por un embarazo psicológico. Sí, sí, lo que quiero decir es que ella se dice que fui una idiota Sí, y que no no se se dé dé tan tan duro. duro al decir que es una idiota porque todo lo que sintió, pues, O sea, vamos fue a real. tener una pelea en vivo. No, ¿Quieren? pero es que, ¿Están ¿sabes? preparadas? No, no, de pronto se malinterpretó lo que dije y lo que quiero decir es que la Es que seguidora está no pasando, se dé tan duro al decirse idiota, sí, y no está se diga pasando como así. cuando yo te cuento un problema y tú me lo solucionas y yo solo quería que me escucharas. Ah, ok, ok. Porque el cerebro de los hombres, al ser proveedores, protectores y Ujú. solucionadores, No, ya, mira, fin de nuestra discusión en público. pero que no se diga idiota a sí mismo porque no creo que lo sea, simplemente, pues, Ella bueno, dijo fue rota, no idiota. yo te entendí idiota. Aparte de todo, viene a pelearme por algo que yo no dije. No Pero yo jodas. entendí que hace rato dijiste que me sentí idiota. Tú Y, deberías sentirte así en no, este sí, no, pues yo momento. sí soy un idiota. Yo solamente estaba diciéndole que no se sienta Mi idiota. amor, espera porque nos Bueno, desconcentramos. Mi esposo me abrazó fuerte y me dijo, no importa cuántas veces caigamos,
vamos a seguir adelante juntos. Fue un proceso larguísimo el tratar sanar, porque yo caí en una depresión profunda, no quería salir, no quería hablar con nadie, me sentía avergonzada, vacía. Fui a terapia, me dieron tratamiento hormonal para regular mi cuerpo. Poco a poco, con el amor de mi esposo, empecé a aceptar lo que había pasado. No fue fácil. Cada vez que veía la ropita del bebé que había comprado, me rompía en mil pedazos. Con el tiempo entendí algo muy importante. Ser mamá no solo significa dar a luz. Mi esposo y yo tomamos una decisión: empezar los trámites de adopción. Estamos en ese proceso, pero por primera vez en mucho tiempo siento esperanza de nuevo. Sé que, aunque no haya podido quedar embarazada, hay un niño o niña en algún lugar que está esperando por nosotros. Hoy, aunque sigo sanando, me siento más fuerte. Aprendí que la maternidad no solo se trata de dar vida, sino de dar amor. Si alguien está pasando por algo similar, quiero decirles que no están solas. El camino es duro, pero con amor y apoyo siempre hay esperanza. Gracias por tu historia, Bella. Gracias por compartir la historia, seguidora. No se dé tan duro. Mi esposo se hizo la autodesvivisión y mi hijo no me habla. Tengo 42 años y crecí en una familia tradicional, de esas donde se inculcan los valores de siempre: respeto, responsabilidad, amor por la familia. No éramos perfectos, pero teníamos los problemas normales que hay en cualquier hogar. Nada del otro mundo. Vivíamos en un barrio tranquilo, con vecinos de toda la vida, donde los niños jugaban en la calle y los domingos se sentía ese olor a almuerzo casero en cada esquina. Mis días en el colegio fueron felices. Tenía mis amigas de siempre, los típicos amores platónicos, los chismes de salón, las risas en el recreo, nada fuera de lo normal. Nunca fui la chica más popular ni la más rebelde. Me gustaba casi que pasar desapercibida, ser de las que cumplen con sus tareas, las que tienen buena letra y las que nunca se meten en problemas. Tiene buena letra. ¿Por qué es relevante que tenga buena letra? O Sí, sea, de juiciosa, de ok, aplicada. tenía buena letra. A veces sentía que mi vida era muy tranquila, sin adrenalina, pero me gustaba así, no necesitaba más. Y estamos hablando de una señora de 42 años, mi amor. O sea, ella sabe de lo que habla de esa época. Bueno, para ella era importante tener buena letra. Esa sensación, y perdón, esa sensación me acompañó hasta que entré a la universidad. Ahí todo cambió. No fue inmediato, no fue el primer día de clases que yo entré y mi mundo se sacudió, pero sí fue como un goteo constante, era una transformación silenciosa. De repente me vi en un lugar donde nadie me conocía, donde no había etiquetas ni expectativas sobre mí, podía ser quien yo quisiera. Al principio intenté mantenerme en mi zona de confort. Llegaba temprano, tomaba apuntes, hacía mis trabajos sin dejar que nadie me distrajera. Pero entra un chico muy simpático a la escena, muy extrovertido. Era súper activo y aventurero. Estaba en mi clase. Tenía una chispa genial y siempre me hacía reír. Ahí empezó todo con Gustavo. Gustavo era único y original. No era como los chicos que había conocido antes ni como los que mis amigas mencionaban en sus historias. Tenía una forma de ver la vida que me sacudía por completo. No era de los que seguían reglas o se preocupaban demasiado por el qué dirán. Le gustaba hacer las cosas a su manera y eso a mí me atrapó desde el principio. Nos enamoramos locamente, sin miedo, sin afanes. Todo con él era una experiencia nueva. Yo, que siempre había sido tranquila y de rutinas, de repente me vi diciendo sí a planes inesperados, a conversaciones largas y profundas sobre la vida y a sueños que antes ni se me pasaban por la cabeza. Lo nuestro era intenso, pero no caótico. No nos traía problemas, sino emociones nuevas, de esas que hacen sentir que cada día es una aventura. Éramos polos opuestos y eso nos gustaba muchísimo. Yo era más organizada, él más espontáneo, yo pensaba en el futuro, él vivía solo el presente, yo era de planear, él de improvisar, pero en lugar de alejarnos, eso nos unió más. Aprendimos a equilibrarnos, a complementarnos sin intentar cambiar al otro. Fuimos novios 3 años y luego nos casamos. Teníamos unas ganas de seguir construyendo nuestra historia que no se imaginan. La boda fue diferente, original, sencilla, bonita, llena de las dos familias y demasiadísimos amigos. Gustavo tenía demasiados amigos. Nuestras dos familias se llevaban muy bien. No había esos conflictos típicos de suegros difíciles o cuñadas celosas, no, al contrario, desde el principio yo siento que todo fluyó con respeto y cariño. Mis papás y sus papás siempre tuvieron un trato cordial y mis cuñadas eran un amor de personas conmigo. Yo me sentía bienvenida desde el primer día. En mi casa solo éramos mi hermano menor y yo.
Jamás hubo una discusión ni roces entre nosotros como nueva familia. Todo pasaba en orden, en calma. Nos reuníamos algunos fines de semana, compartíamos las fechas especiales sin problemas, y yo sentía que había encontrado un balance perfecto entre mi vida de casada y mi familia base de origen. Pero había algo que con el tiempo empezó a inquietarme. Gustavo tenía cambios de humor muy fuertes y repentinos. No es que fuera agresivo, no, con nadie ni conmigo. Jamás me gritó ni me trató mal, pero de un momento a otro pasaba de estar animado y conversador a verse muy serio, casi deprimido y desanimado. Yo al principio pensé que eran días malos, que tal vez el trabajo lo estresaba o que tenía preocupaciones que no quería compartir, pero esto se volvió cada vez más frecuente. Lo veía como ido o perdido en sus pensamientos, mirándome pero sin estar realmente ahí. Me esforzaba por preguntarle qué tenía, pero casi siempre respondía con un simple nada, amor, estoy bien, solo estoy cansado, no te preocupes, por favor. Yo lo amaba y quería entenderlo, pero sentía que había algo que no me estaba contando. Por esos días quedé embarazada y la noticia nos llenó de tanta felicidad que lo de las emociones de Gustavo quedó en segundo plano. Fue como si todo lo que me preocupaba de él se hubiera desvanecido en un instante. Desde ese momento en que le conté, su cara se iluminó como nunca antes lo había visto. Era el hombre más feliz del mundo. Me abrazó fuerte, me levantó del suelo, me dio vueltas. No dejaba de repetir que éramos los más afortunados. Llamó a sus papás de inmediato, luego a mis papás. En unas horas ya toda la familia y la ciudad estaba enterada de que íbamos a ser papás. Él lo anunció por todas partes. Todo fue alegría, celebración, reuniones con amigos para compartir la noticia, festejar. No faltaron las risas, los brindis, los consejos de los que ya eran papás. Gustavo se encargó de cada detalle, incluso más emocionado que yo. Me sorprendía y me alegraba verlo tan involucrado, hablando de nombres, decoraciones para el cuarto del bebé, hasta imaginándose cómo serían sus tardes jugando juntos. Esos días parecían mágicos. Nada nos preocupaba, nada parecía estar fuera de lugar. Gustavo estaba más animado que nunca. Y yo, entre los cambios hormonales y la ilusión de ser mamá, pues no podía pedir más. Sentía que estábamos en nuestro mejor momento. Este embarazo mío fue bonito y tranquilo. Me cuidé mucho, tuve el apoyo de mi familia y sobre todo de Gus, que estaba completamente entregado a la idea de ser papá. Cada control, cada ecografía, cada pequeño avance en el crecimiento de nuestra bebé era una celebración para nosotros. Cuando finalmente llegó al mundo, fue el día más feliz de nuestras vidas. Tuvimos una niña hermosa, sana y fuerte. Gustavo estaba fascinado con ella. Es que pasaba horas mirándola dormir, le hablaba con ternura, la cargaba con un amor que me conmovía. En ese momento mi corazón estaba tan lleno de amor. Yo sabía que habíamos construido algo hermoso, que estábamos donde queríamos y que ese loco extrovertido y la tímida y tranquila lo habían logrado, aún contra todo pronóstico. Desde que nació nuestra hija, yo dejé de trabajar para dedicarme a cuidarla. Fue una decisión que tomamos juntos pensando en lo mejor para ella. Gustavo siempre me dijo que podía contar con él, que no me preocupara por nada, que la familia era su prioridad. Y en medio de esa felicidad decidimos que era buena idea darle un hermanito o hermanita pronto, para que crecieran juntos y se hicieran compañía. No queríamos que nuestra hija se sintiera sola. Y además, Gus decía que lo mejor era aprovechar la etapa de pañales y trasnochos de una vez, o sea, salir de eso. Así que sin pensarlo mucho nos lanzamos a esa idea. Y efectivamente, en menos de un año ya estaba esperando yo a mi segundo bebé. Todo parecía perfecto. Pero este segundo embarazo fue terrible. Desde el primer mes todo se sintió diferente. Mientras que en el primero me había sentido llena de energía y con un brillo especial, con la chispa de la vida a flote, en este fue todo lo contrario, parecía una zombie. Las náuseas empezaron desde el día uno y no era solo por la mañana, me daban todo el día. No importaba si había comido, si tenía el estómago vacío, la sensación de asco y mareo era constante. Los olores me atacaban sin piedad, el café, los perfumes, el jabón, hasta el olor de Gustavo me revolvía el estómago. El cansancio era insoportable. Sentía como si me hubieran drenado toda la energía, como si el nene me chupara la vida. Apenas me levantaba de la cama y ya quería volver a acostarme. Me costaba cuidar a mi hija, me costaba hacer las tareas básicas del día a día de la casa, no tenía fuerzas para nada. También tuve dolores de cabeza súper fuertes, de esos que no se calman con nada, que me hacían cerrar los ojos y aguantarme las ganas de llorar
porque el simple hecho de moverme me hacía sentir peor. A veces sentía punzadas en la cabeza como si algo me apretara por dentro. El dolor en la espalda y las piernas también era constante. Apenas pasaban unas horitas del día y ya me sentía como si hubiera cargado sacos de cemento. Las noches se volvieron una tortura porque me encontraba en una posición incómoda todo el tiempo, o sea, no hallaba cómo acomodarme para dormir. Daba vueltas en la cama, intentaba acomodar la barriga, nada ayudaba. A veces me despertaban calambres en las piernas tan fuertes que tenía que levantarme y caminar para que se me pasaran. Ah, y tuve las malditas agrieras o reflujo, como le digan, por meses. Hmm, Te entiendo, querida seguidora. Aquí una que parece que estuvieran describiendo su embarazo, físicamente hablando, ¿no? Además, mi humor cambió muchísimo. Pasé de ser una persona tranquila a sentirme irritable y abrumada por todo. Cualquier cosa me hacía llorar. Me sentía fea, hinchada, incómoda en mi propio cuerpo. Cada vez que me miraba en el espejo me sentía mal, pero me daba rabia eso también, porque yo quise ser mamá así de rápido y pronto. Y de verdad amaba a mis bebés. Lo peor de todo fue la ansiedad. No sé por qué, pero en este embarazo sentía miedo de todo. Miedo de que algo le pasara al bebé, de que el parto fuera difícil, de que no pudiera con dos hijos tan seguidos. Mi mente no me daba tregua. Eso me hacía sentir aún peor porque no quería que mi familia notara que me estaba derrumbando. Yo aguanté y con mucha valentía y llena de esa fuerza que solo las mamás conocemos, pues salí adelante con el embarazo. Fue difícil, pero lo logré. A pesar de todo el sufrimiento durante el embarazo, tuve a mi hijo, un varón hermoso, fuerte y sano. El momento en que lo tuve en mis brazos por primera vez fue una mezcla de alivio y amor infinito. Todo ese dolor, cansancio y las noches en vela, pues quedaron atrás cuando le vi su carita. Así que a mis 24 años ya era mamá de dos preciosas criaturas que se convirtieron en la razón de mi vida. Me sentía completa, realizada. Aunque la maternidad era agotadora, cada sonrisa, cada abrazo y cada nuevo logro de mis hijos me llenaba el alma. Gustavo estaba más feliz que nunca. Le daba un orgullo inmenso mostrar a su familia, hablar de sus hijos con sus amigos, salir con ellos de la mano como el papá ejemplar que siempre quiso ser. No había reunión en la que no contara alguna anécdota sobre los niños, y cuando alguien le decía que tenía una familia hermosa, él sonreía con ese brillo en los ojos que tanto me enamoraba. Era un papá espectacular. Jugaba con ellos sin importar lo cansado que estuviera, los dormía leyéndoles historias, los llevaba al parque los fines de semana. Nunca faltó a una actividad del colegio tipo festival, reunión, a nada. Lo veía tan entregado que sentía que, a pesar de todo lo difícil que pudo haber sido, habíamos formado un hogar sólido, feliz, estable, sano. Por varios años, todo estuvo en calma en la casa. Los niños empezaron a estudiar casi que al mismo tiempo, y con eso vinieron nuevas rutinas y responsabilidades. Yo me dediqué a trabajar mucho y Gus también. Nos repartíamos las tareas, nos organizábamos con los horarios y aunque había días agotadores, el amor por nuestra familia nos mantenía unidos. Pasaron unos años y sin darme cuenta, los cambios de humor de Gustavo volvieron. Al principio pensé que era el estrés del trabajo, el cansancio, las preocupaciones normales de la vida, una familia de cuatro, pero algo en él era diferente. No era como antes, cuando tenía días malos y luego todo volvía a la normalidad. Ahora parecía que esos momentos de tristeza profunda eran cada vez más frecuentes y más largos. Estaba bien y de repente se ponía muy serio, como si algo dentro de él se apagara. Pasaba de reírse demasiado a quedarse en silencio con la mirada perdida. A veces en medio de una reunión familiar yo lo veía desconectarse poco a poco hasta que sin decir nada se levantaba y se iba a dormir. Otras veces llegaba del trabajo, se sentaba en el sofá sin ganas de nada y simplemente me decía que estaba muy cansado. ¿Cómo se llama el esposo? Gus. Gustavo estaba deprimido, Gustavo estaba emocionalmente quemado, estaba al límite. Intenté preguntarle muchas veces qué le pasaba. Su respuesta siempre era la misma. Nada, amor, todo está bien. Pero yo sabía que no era cierto. Lamentablemente no dio más señales. No me dijo que se sentía mal, no buscó ayuda, no dejó pistas que me hicieran entender hasta dónde llegaba su dolor. Y cuando mi hijo menor estaba a punto de cumplir 12 años, Gustavo se hizo la automurición y se fue de este mundo. Fue un golpe brutal, inesperado, inexplicable. Un día estaba con nosotros y al día siguiente ya no. No hubo una despedida, no hubo un aviso,
No hubo nada que me preparara para el vacío absoluto que dejó su partida. Ese día mi vida y la de mis hijos cambió para siempre. Ha sido el día más horrible y triste de mi vida. Nunca había sentido un dolor tan desgarrador, tan profundo, tan imposible de explicar. Cuando supe lo que había hecho, sentí que me iba a morir con él. Se me rompió el corazón en mil partes, pero una parte de mí se quedó congelada en ese instante para siempre que aún me duele. No entendía por qué había hecho eso. No entendía por qué no me dio señales claras, por qué no me dejó ayudarlo, por qué yo no me di cuenta a tiempo. Me atormentaba la idea de que tal vez hubo algo que pude haber hecho diferente, alguna palabra que debía haber dicho, alguna acción que pudo haber cambiado su decisión. Me sentía llena de rabia, dolor, pero sobre todo me sentía culpable. Pensaba una y otra vez en todo lo que habíamos vivido, en cada pequeño detalle que tal vez yo pasé por alto, en cada momento en que él estuvo triste y yo no insistí más en preguntarle qué le pasaba. La culpa me consumía, me hacía sentir que de alguna manera yo había fallado, le había fallado y lo había orillado a eso. Después de todo, me invadía el miedo, un miedo horrible que me paralizaba, que no me dejaba pensar con claridad, miedo al futuro, miedo a no poder con todo, miedo a enfrentar la vida sin él. ¿Cómo iba a sacar adelante a mis hijos sola? ¿Cómo les iba a explicar lo que había pasado? ¿Cómo iba a encontrar las fuerzas para levantarme al otro día y llevarlos al colegio? Gustavo se fue de este mundo de una manera que nunca imaginé. Tomó una sustancia muy fuerte en altas cantidades y su partida fue instantánea. No hubo tiempo de reaccionar, no hubo forma de salvarlo. Lo hizo en el baño de nuestro apartamento, un espacio que antes era parte de nuestra rutina diaria, un lugar insignificante que de un momento a otro se convirtió en el escenario de la peor tragedia de mi vida. Desde ese día, cada rincón de nuestra casa se sentía diferente, como si la sombra de su ausencia invadiera todo. Y ahí estaba yo, con mis dos hijos, intentando encontrar respuestas donde no las había. Nos fuimos a vivir con mis papás. Yo no podía quedarme en ese apartamento, no después de lo que pasó ahí. Cada espacio me recordaba a Gustavo, cada rincón, cada objeto parecía gritar su nombre, su cara, su risa. Así que recogí lo necesario, tomé a mis hijos de la mano y regresé a la casa donde crecí. Gracias a Dios tuve mucha ayuda emocional y económica. Mis papás fueron un pilar fundamental para que pudiera sostenerme en pie. Me apoyaron en todo, me dieron un techo, me ayudaron con los niños, me dieron el amor que necesitaba en los momentos más oscuros. Pero a pesar de todo ese apoyo, salir adelante no fue nada fácil. El duelo fue devastador. Había días en los que sentía que nunca iba a volver a ser yo misma. No podía dormir bien, no podía concentrarme en nada, a veces ni siquiera podía respirar sin que el dolor me ahogara. Busqué ayuda profesional, obviamente, porque entendí que sola no iba a poder y que fue lo que debió haber hecho Gustavo desde el principio. Empecé terapia psicológica y tuve que tomar medicamentos por años para poder sobrellevar la depresión y la ansiedad que quedaron después de lo que me pasó. A pesar de todo, mis hijos fueron mi motor. Me convertí en madre y padre para ellos. Los cuidé con toda mi vida, los protegí, los acompañé en cada paso, les entregué cada día mi existencia sin reservas. No quería que les faltara nada, no solo en lo material, sino en amor, atención, en compañía. Hoy día, mi hija mayor ya creció y está estudiando en otra ciudad. Me llena de mucho orgullo verla alcanzar sus sueños, verla convertida en una mujer fuerte y valiente. Pero mi hijo no me habla, porque hace 2 años me enamoré de nuevo. Nunca pensé que algo así me pasaría otra vez. Después de lo que viví con Gustavo, creí que mi corazón no tendría espacio para nadie más nunca. Me acostumbré a ser solo mamá, a dedicarme por completo a mis hijos y a no pensar en mí como mujer. Pero la vida es impredecible y cuando menos lo esperé, apareció Andrés. Mi hijo ya tiene más de 18 años, es un adulto, pero tomó muy mal la noticia de mi nuevo amor. Al principio pensé que era una reacción normal, que con el tiempo lo entendería, que vería lo feliz que soy y terminaría aceptándolo, pero no fue así. Llevo un año de novia con Andrés y ya no me da miedo decir que soy feliz. Me siento viva como mujer otra vez, algo que creí imposible después de tantos años de dolor y sacrificio. Andrés es un caballero en toda la extensión de la palabra.
Me trata como me lo merezco, con respeto, con paciencia, con amor. Es trabajador, responsable, pero sobre todo es muy tierno y cariñoso conmigo. No tengo que mendigarle afecto ni atención, y eso es algo que valoro más de lo que puedo explicar. Pero para mi hijo nada de eso importa. Él no quiere escuchar razones, no quiere entender que su mamá también tiene derecho a ser feliz. Aunque él también está en la universidad, sigue viéndome solo como su mamá, como la mujer que debe estar ahí para él y para su hermana, pero no como alguien que puede volver y enamorarse. Me ha dicho cosas duras, palabras que me han herido más de lo que me merezco y de lo que quisiera admitir. Me ha hecho sentir culpable por querer rehacer mi vida como si estuviera traicionando la memoria de su papá. Lo peor de todo es que me ha amenazado con irse de la casa si mi relación con Andrés avanza. Y yo elegí a Andrés, ¿saben? Con dolor, pero con determinación. Le dije a mi hijo que daría mi vida por él si fuera necesario, que lo amo como a nadie en este mundo, pero que mi vida como mujer no está muerta por lo que hizo su papá. No quiero mencionar mucho a Gustavo porque su recuerdo sigue siendo un tema delicado para todos, pero él tenía una enfermedad silenciosa y disfrazada. Quizá era depresivo y bipolar, pero jamás lo atendió como se debía. Durante años actuó muy bien, se negó a aceptar su realidad y no permitió que nadie lo ayudara. Luché a su lado, intenté comprenderlo, intenté sostenerlo, pero al final él tomó una decisión que destrozó nuestras vidas. Y yo aprendí la lección. No me voy a sacrificar de esa manera. No voy a apagarme ni a dejar de amar solo porque mi hijo no acepta que su mamá siga adelante. Andrés no es un capricho, no es una aventura, no es una forma de llenar un vacío. Ahora mismo es mi felicidad. Es la persona que llegó a mi vida para recordarme que aún merezco amor y que aún merezco sentirme especial y cuidada. Mi hijo me dice que Gustavo fue mi único amor y que no debería estar con nadie más. Y sí, amé a su papá como se debía, con entrega, con paciencia, con lealtad, con todo mi ser. Lo acompañé en los buenos y los malos momentos. Fui su esposa, su apoyo, su refugio. Pero ahora él no está, y mi vida sigue. No puedo quedarme atrapada en un duelo eterno. No voy a vivir con miedo a que mi hijo se enoje, ni voy a permitir que su rechazo me haga dudar de lo que merezco. Lo amo con todo mi ser, pero también me amo a mí. Y si Gustavo me dejó una enseñanza, es que no se puede vivir negando lo que se siente o fingiendo estar de alguna manera bien cuando por dentro algo está roto. Así que aquí estoy, firme, sabiendo que no es fácil, sabiendo que me duele su rechazo, pero convencida de que no voy a renunciar a mi derecho a ser feliz. Caramba, esta historia que sirva de reflexión por si alguien está pensando cometer una locura, pues vea todo el daño que puede causar, todo el sufrimiento que puede causar. Y a la seguidora, el hijo ya es un adulto, que soporte. Sea usted feliz, seguidora, sea feliz. Bellas, pidan ayuda, levanten la mano, busquen red de apoyo y si tienen un conocido en una situación similar con estas enfermedades mentales, sean su apoyo. Mejor me quedo para vestir santos. Soy una mujer de más de 40 años y me casé hace apenas 3 años. Para muchos eso no es una gran cosa, pero para mí lo es, porque toda mi vida pensé que nunca iba a lograrlo. Fui la única hija mujer en la familia. Tengo dos hermanos mayores que siempre fueron el orgullo de mis papás. Crecí viendo cómo a ellos les celebraban todo, cómo tenían novias, se casaban, formaban sus familias y yo nada. Desde que era niña me sentí diferente. No sé si fea es la palabra, pero nunca me consideré bonita. En el colegio veía cómo todas mis amiguitas tenían pretendientes, cómo los chicos las miraban, les mandaban cartitas, las invitaban a salir a comer un helado y yo solo veía desde lejos. Ay, a mí nadie me miraba, nadie me decía nada bonito. A veces me esforzaba por arreglarme más, pero nada cambiaba. Era como si yo fuera invisible. Como cuando dicen, siempre estaba mirando y no era la protagonista, ¿cómo es que se dice? Siempre espectadora, Eso, nunca protagonista. espectadora. Mi mamá siempre me decía que no me preocupara, que cada quien tiene su momento. Pero al mismo tiempo, ella misma me recordaba que una mujer tiene su tiempo para casarse y que si lo dejas pasar, luego se hace más difícil. A mis 20 años todavía tenía la esperanza de que en cualquier momento llegaría alguien especial, pero pasaron y pasaron los años y nada. Mis amigas se fueron casando, teniendo hijos y yo seguía sola. Cuando me invitaban a bodas, siempre me sentía fuera de lugar. Todos iban con sus esposos o novios y yo sola. Ya ni quería ir porque sabía que siempre salía de ahí sintiéndome peor y con la pregunta ¿y tú para cuándo? Mis hermanos varones nunca entendieron por lo que yo pasaba. Para ellos la vida era más sencilla. Se casaron jóvenes, hicieron sus vidas y ni siquiera notaban cómo yo me sentía. A veces hacían bromas de que yo me iba a quedar a cuidar a mis papás
porque parecía que nadie me iba a sacar de la casa. Yo me reía para que no se notara lo mucho que me dolía, pero por dentro me partía en pedacitos. En mi trabajo también veía lo mismo. Mis compañeras hablando de sus esposos, de sus hijos, de sus casas, de sus planes de familia. Y yo solo podía hablar de mi trabajo y de mi perro. Nunca de un amor. Nunca de alguien que me esperara en la casa o para tener una cita. Y ni para qué contarles cuando llegaba el 14 de febrero. Era horrible cómo ver a todas le mandaban flores, chocolates, globos, cartas. Y a mí, nada. Lo peor no era estar sola. Era la sensación de que eso no iba a cambiar, que los años pasaban y yo seguía en el mismo lugar, viendo cómo la vida avanzaba para los demás, pero yo me quedaba atrás. Entonces de ahí pensaba que mi destino era ese, quedarme sola para siempre. Cuando ya había perdido toda esperanza y pensé que nunca conocería a nadie, apareció él. Sorpréndeme, bella. Un hombre de unos 45 años, que tampoco era ningún galán, la verdad, era más bien feo, si soy sincera. Pero en ese momento yo no estaba buscando belleza. Yo solo quería alguien con quien compartir mi vida, alguien que me eligiera, que quisiera estar conmigo. Bueno, yo ya les advertí que si se van a meter con un hombre feo, el único requisito es que no sea tacaño ni pobre. Amor, espera. Feo, tacaño y pobre no se puede. Si es feo es porque es rico y generoso, Buena gente también se vale. pero con plata. Changos, Porque tiene unos feo, estándares muy altos el señor no, no, productor. no. Feo y tacaño jamás, no soporten. Yo lo conocí a través de una amiga que me insistió muchísimo en que habláramos. Me dijo que era un buen hombre, trabajador, sin vicios, que había estado soltero casi toda su vida igual que yo y que tal vez podríamos llevarnos muy bien. Al principio no le puse mucha atención porque ya estaba cansada de ilusionarme para nada, pero después de un tiempo acepté hablar con él. Desde el inicio me pareció una persona amable, educada, con buenos modales. No era alguien que impresionara con su físico ni con su forma de hablar, pero tenía algo que me hacía sentir tranquila y me gustaba. No era como todos los otros hombres que había conocido que se burlaban de mí o que me hacían sentir menos, porque él siempre era atento, me escuchaba, me recordaba que mi vida no era un fracaso por estar soltera tantos años. O sea, le cuidaba la autoestima, bella. Después de tantas decepciones, después de tantos años sintiéndome la rara, la que nadie quería, sentí que por fin alguien me estaba dando una oportunidad. Y no les voy a mentir, me aferré a eso con todas mis fuerzas. En mi cabeza ese hombre era el partido perfecto para mí. No porque fuera un hombre increíble, sino porque era el único que me había visto, el que parecía estar dispuesto a estar conmigo sin hacerme sentir como si me estuviera haciendo un favor. Así que cuando me propuso que fuéramos novios, no lo dudé mucho. Sentí que si lo dejaba pasar, si no aceptaba, tal vez nunca volvería a tener otra oportunidad, y yo no quería seguir sola. Todo parecía ir bien. Me acostumbré a la idea de tener pareja, de hacer planes de futuro, de imaginarnos una vida juntos. Y cuando un año después de eso él me propuso matrimonio, le dije que sí sin pensarlo tampoco dos veces. Al fin y al cabo, ¿qué más podía pedir? No era un hombre malo, no tenía vicios y no me trataba mal. Tal vez no era el amor de mi vida como se pinta en las películas. Tal vez no sentía mariposas en el estómago como en las novelas, pero a mi edad ya no podía darme el lujo de ponerme de exigente. Así que nos casamos. Pensé que mi vida iba a cambiar, que todo ese sufrimiento de mi juventud y esa soledad quedaría atrás, que este era mi premio por haber esperado tanto. Pero no pasó como yo imaginaba, como si en vez de haber ganado algo, hubiera perdido más de lo que creía. Eso fue lo que empezó a pasar. Antes de casarme yo vivía tranquila. No era la vida de ensueño, pero me sentía cómoda con lo que tenía. Trabajaba, ganaba mi plata, me compraba mis cosas y no tenía que rendirle cuentas a nadie. Si quería darme un gustico, lo hacía sin pedir permiso. Si quería quedarme en mi casa un fin de semana sin hablar con nadie, lo hacía. No tenía que preocuparme por nada ni por nadie, más allá de mi trabajo y mi perro. Pero apenas me casé, me dio un golpe de realidad horrible. Yo, que había sido la niña consentida en mi casa, la que no tenía muchas responsabilidades fuera de su trabajo, de un momento a otro me vi metida en una vida que no me esperaba. Resulta que mi esposo, ese hombre que parecía tan amable y perfecto para mí, no era como yo pensaba. Ahí me di cuenta de que las cosas no iban a ser como yo me imaginaba. En mi cabeza yo me había casado con alguien con quien compartir responsabilidades, alguien con quien hacer equipo, pero en la realidad era otra cosa. Apenas empezamos a vivir juntos, me di cuenta de que casi todas las cuentas de la casa las tenía que pagar yo. La comida, los servicios, el arriendo, todo salía de mi bolsillo. Ay, no, no, no.
De veras que hombre feo y tacaño, no, jamás. No soporten. Gas, di tú. X, X. X, no soporten eso. Al principio pensé que era algo temporal, que tal vez él tenía algunos gastos que yo no conocía y que de pronto se estaba ajustando a la nueva vida de casado. Pero pasaban los meses y yo seguía sintiendo que era yo la que sostenía la casa. Cuando le preguntaba por su dinero siempre tenía excusas, que había tenido muchos gastos, que su sueldo no era tan alto, que tenía que ayudar a su familia, siempre algo. Yo no entendía cómo era posible que un hombre de más de ya 47 años, que había vivido solo toda su vida, de repente no pudiera aportar más en la casa. Y fue ahí cuando empecé a notar cosas que antes no veía. Me di cuenta de que mi esposo tenía una maña horrible, un hábito, un comportamiento, eso es maña. Era un mantenido. No jodas. Lo más triste no era que él no pudiera aportar, sino que sí podía, solo que no quería. Yo sabía cuánto ganaba, sabía que tenía un buen trabajo, que no tenía hijos ni grandes deudas, entonces, ¿por qué todo el peso de la casa caía sobre mí? Ahí fue cuando me cayó la ficha. Él no era un hombre con problemas económicos. Él simplemente no quería gastar su dinero en la casa ni en mí. Lo peor fue cómo cambió. Desde el principio yo sabía que él no era el hombre más detallista ni cariñoso, pero dentro de todo tenía sus gestos de amabilidad, de respeto, de compañía. Y apenas nos casamos, fue como si se hubiera quitado la máscara. Se volvió seco, frío, déspota. Un hombre que ya no tenía ni un poquito de paciencia conmigo. Todo lo que yo decía le parecía una bobada y todo le parecía mal. Antes, el tiempo que fuimos novios, al menos tenía la cortesía de hacerme sentir que me escuchaba. Ahora ni eso. Si le hablaba de mi día, apenas me respondía. Si le pedía que hiciéramos algo juntos, siempre estaba ocupado o cansado. Lo más triste es que yo me empecé a acostumbrar a eso. Me acostumbré a un matrimonio donde no había amor, donde yo era alguien que pagaba las cuentas y ya, que tenía que soportar su actitud de indiferente. Yo trataba de justificarlo. Me decía que tal vez era normal, que así eran todos los matrimonios después de un tiempo, pero cuando veía a otras parejas me daba cuenta de que lo que yo tenía era normal. A mis amigas sus esposos las consentían, las ayudaban, las hacían sentir amadas. Yo en cambio me sentía sola, sola pero con un bulto de carne durmiendo a mi lado. Y lo peor es que, aunque ya me daba cuenta de lo que pasaba y sabía que él no era el hombre con el que soñé casarme, me daba terror y más miedo la idea de aceptar que me había equivocado. Porque si aceptaba eso, significaba que todo mi esfuerzo, todos los años de espera, todas las lágrimas derramadas por pensar que nunca me casaría, habían sido en vano. Mi mamita santa siempre me decía que si una se casaba era para toda la vida, que el matrimonio era un compromiso sagrado, que uno no podía andar dejando a un esposo solo porque no le gustaban algunas cosas. Ella también me enseñó que el amor se construye con paciencia, que hay que aguantar, que uno no se casa para ser feliz, sino para hacer las cosas bien delante de Dios. Y sobre todo me decía que divorciarse era un pecado y estaba muy mal y que qué vergüenza. Así que seguí aguantando, aguantando por no desilusionar a mi mamá, porque me aterraba que la gente dijera que fracasé, me daba miedo aceptar que cometí un error, me esforcé en aparentar que todo estaba bien, sonreía mucho cuando nos veían juntos, publicaba fotos de esas, de los estados, como si todo fuera perfecto. O sea, ella prefiere fracasar realmente antes que otros crean que fracasó. Bueno, difícil su situación. No estoy en sus zapatos, así que me es muy fácil como juzgar desde afuera, ¿no? Lo peor es que la gente que me conoce de verdad empezó a darse cuenta. Mi familia, mis amigas, incluso mis compañeros de trabajo, notaron que algo no estaba bien, que no era la misma de antes. Porque es que antes, cuando estaba soltera, tenía una luz en los ojos, una alegría, mi vida organizada, mis pequeños gustos, y ahora no. Ahora vivía apagada, cansada, como si me hubieran robado el alma. Mis amigas me preguntaban si era feliz. Yo no sabía qué responder. No les quería decir mentiras, pero tampoco quería que sintieran lástima por mí. Mi mamá me miraba con esa preocupación que solo una madre tiene. Y yo le decía que todo estaba bien, que el matrimonio es así, que uno tiene que aprender a sobrellevar las cosas. Pero en el fondo siento que ella sabía que no estaba bien. Y ahí me empecé a preguntar, ¿esto es el matrimonio? ¿Es normal sentirse así? ¿Es normal estar tan triste y aburrida estando acompañada? Porque si eso es el matrimonio, no sé si quiero seguir en esto. Pero ¿y si no, qué me queda? ¿Volver a la casa de mis papás como si fuera una fracasada? ¿Aceptar que después de tanta espera me casé con la persona equivocada?
No sé qué hacer, no sé cómo seguir viviendo con esta sensación de vacío, pero tampoco sé cómo dejar atrás todo esto sin sentir que estoy haciendo algo malo. Para rematar estos días me enteré de algo que me partió el alma. Yo ya sabía que mi esposo era un tacaño conmigo, que no le gustaba gastar en la casa, que cada vez que yo le pedía que aportara para algo ponía excusas, pero lo que no sabía era que su tacañería era solo conmigo. Descubrí que con sus amigotes sí gasta, que cuando sale con ellos paga las cuentas enteras, que los invita a tomar y a comer sin problema. No solo eso, con su madrecita santa también es otro. A ella sí le da regalos, le compra cosas, le ayuda con lo que necesita en la casa sin poner cara de fastidio y sin sacar excusas. Ese día que me enteré me dio una rabia y un dolor que no puedo explicar. Yo, la esposa, la que lo cuida, la que le cocina, la que mantiene la casa, soy la última en su lista. Pero sus amigos y su mamá sí reciben lo mejor de él. Ahí sí no hay quejas, ahí sí no hay problemas de dinero. Me sentí humillada, porque no es solo el dinero, es el hecho que me doy cuenta de que para él no soy prioridad, que no me ve como su compañera, sino como una sirvienta que está ahí para atenderlo, que lo único que hago es trabajar y pagar cuentas mientras él disfruta de su plata con otros. Me dolió en el alma porque yo nunca le he pedido lujos ni regalos caros. Solo quería que fuera justo conmigo, que se preocupara por mí. Pero no, para él soy invisible. Estoy ahí cuando le conviene, pero a la hora de dar algo, de demostrar amor con hechos, ahí sí no hay nada para mí. Ese día lloré de la rabia y la impotencia. Me encerré en el baño para que no me viera porque ya ni quiero que me vea débil, que piense que todavía me afecta, pero sí me afecta, me duele mucho. Pero me casé creyendo que, no, porque me casé creyendo que por fin alguien me valoraba y lo único que encontré fue otra decepción. Ándale, aquí sube de tono. ¿Será que nos lo castigan? Lo voy a Sí, leer sí. y tú lo editas. A ver. En la intimidad ni te cuento. Ahí. Al principio pensé que con el tiempo nos íbamos a acoplar, que con confianza y amor todo iba a mejorar, pero no. Nunca hubo amor ni pasión ni nada de lo que una mujer espera en la cama en su matrimonio. Ahí. Me toca solo cuando él quiere, cuando a él se le antoja, como si fuera un favor que me hace. No hay cariño, no hay ternura, no hay deseo. Yo no me siento ni querida ni deseada. Solo siento que estoy ahí para cumplir con una obligación. Si yo quiero buscarlo, si algún día tengo ganas de acercarme a él, de abrazarlo, de sentirme especial, él me rechaza. Me dice que está cansado, que tiene sueño, que tiene cosas en la cabeza. Ah, pero cuando él quiere, ahí sí no importa si estoy cansada, si me siento mal o simplemente no tengo ganas. Me toca acceder porque si no, entonces la del problema soy yo. No sé si a otras mujeres les pasa esto, pero yo me siento usada, como si solo fuera un cuerpo y ya. No hay besos, no hay miradas bonitas, no hay emoción. Es como si estuviera cumpliendo un trámite, algo mecánico y sin alma. Y después como si nada, ni un abrazo, ni una caricia, ni un te amo, nada. Es muy triste porque yo me siento culpable por sentirme así. Porque siempre nos han dicho que en el matrimonio esas cosas cambian, que la pasión baja, que el amor se vuelve más tranquilo. Pero esto no es tranquilidad, esto es un vacío horrible. Yo solo quería sentirme amada, sentirme deseada, sentir que al menos con mi esposo podía ser yo, sentirme especial. Pero cada día que pasa me doy cuenta de que no tengo nada de eso. Lo único que tengo es un matrimonio en el que solo una de las dos personas está realmente intentando que funcione y dando. Yo ya no aguanto más. Me duele admitirlo, me da rabia, vergüenza, tristeza, pero tengo que aceptar la realidad. Me equivoqué. Me casé creyendo que por fin había encontrado lo que tanto esperé, pero en vez de amor encontré frialdad y en vez de compañía, más soledad. Ni hablar del respeto, porque lo que hay en mi casa es indiferencia. Yo intenté justificarlo por mucho tiempo, intenté convencerme de que todo matrimonio tiene altos y bajos y que yo tenía que aguantar, que tal vez era culpa mía, pero ya no puedo seguir mintiéndome. Ese hombre no me quiere, no me valora. La cruda verdad es que nunca me quiso. Ahora lo único que quiero es irme lejos, dejarlo, empezar de nuevo, no verlo jamás. No sé cómo, no sé con qué fuerzas, porque me siento tan desgastada y humillada que a veces pienso que no voy a poder. Me da miedo también que la gente me mire, me juzgue, volver a estar sola, pero también me da miedo seguir así. Me aterra pasar el resto de mi vida sintiéndome vacía, atrapada en un matrimonio donde solo doy y no recibo nada. Me aterra despertarme un día siendo una mujer muy mayor, llena de resentimiento y amargura, con la vida desperdiciada por miedo a aceptar que fallé. Necesito fuerzas, necesito determinación, porque sé que no es fácil, sé que me va a doler, sé que voy a dudar,
Sé que en algún momento me va a entrar la tentación de quedarme porque es lo más cómodo, pero si me quedo me condeno a una vida donde no voy a ser feliz y yo merezco ser feliz, yo merezco amor, yo merezco paz, yo merezco más y necesito más. Eso, mamona, ¿cómo se dice amor? Mm, Así. Pues sí, o sea, una mujer sí merece, por defecto merece todo, o sea, intrínsecamente lo merece todo, pero hay que salir a buscarlo porque la vida no está ahí dándolo todo a todo el mundo. Hay que exigirlo, hay que arrancárselo a la vida. Bueno, ella sigue diciendo, no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar. Solo sé que no quiero seguir aquí. Por primera vez en mucho tiempo, no me importa ya si me quedo sola. Prefiero estar sola pero en paz, que acompañada y sintiéndome más sola que nunca. Esto te lo escribí por partes, Ruth. Creo que este mes le pediré el divorcio. Ya no hay más que pensar, ya no hay nada que salvar, porque en realidad nunca hubo nada. Solo fui yo luchando sola, creyendo que con esfuerzo y paciencia las cosas iban a cambiar. Pero ese matrimonio fue un error desde el principio. Sigo con miedo, pero hoy entiendo que casarse por afán es un error. Casarse por miedo a la soledad o por presión de la familia, por el que dirán, es condenarse uno mismo a la infelicidad. Porque al final la gente opina, critica, se burla, pero son ellos los que duermen tranquilos en su casa, mientras yo me estaba desmoronando por dentro. Además entendí que yo creí que no merecía más, que como nunca fui bonita, como nunca tuve muchos pretendientes, debía conformarme con lo primero que llegara. Y ahora me doy cuenta de que yo misma me puse en esa situación. Yo misma me vendí barato. Yo misma me vendí barato. Pilas, Qué bellas, si fuerte, hay ¿no? otra en Qué esa fuerte. situación que esto les cale el cerebro. Yo permití todo lo malo que me ha hecho hasta ahora mi esposo. Pero si algo he aprendido es que no importa cuántos años pasen, uno siempre puede empezar de nuevo. No sé qué me espera después de esto, no sé si algún día vuelva a confiar en alguien, pero lo que sí sé es que no quiero seguir siendo la mujer triste, sin brillo, sin ilusión, en lo que me he convertido desde que me casé. Es que hasta me veo más vieja y más fea y acabada, como si los malos años de casada se me hubieran multiplicado. Así que más vale sola que mal acompañada. El peor destino no es la soledad, sino quedarte al lado de alguien que te hace sentir sola. Así que yo prefiero quedarme para vestir santos. Oye, mira, que esta historia Muy fuerte. sirva de lección y de experiencia para eso final que dice esta seguidora. Primero, el hecho de que ella misma se asignó su propio valor y se vendió barato, que es una expresión bien fuerte, pero bien entendida. Sí. Creo que da en el clavo. Ella misma se asignó su valor, ella misma se conformó Se con dio a menos. la presión de la sociedad, de la Ujú. familia, del que irán. El que irán lo pueden decir aquí en Júpiter. La que estaba mal en la casa con ese hombre era ella. Uy, no, tenaz. Y también igual de importante es que lo que se permite se repite. O sea, los matrimonios lo hacen dos personas. Los errores los cometen los dos. Y Sí. realmente lo que se permite se repite. Entonces, deja Un muchas abrazo, lecciones. pero felicitaciones. Huye de ahí. Mi extraña enfermedad terminal. Siempre he sido una mujer sana, nunca fui a enfermarme seguido y cuando lo hacía con un tecito de manzanilla y un paracetamol quedaba como nueva. Eso es como en Colombia un acetaminofén, un Dolex. Paracetamol es acetaminofén, sí. No fumaba, tomaba solo en reuniones ocasionales y aunque no era fan del ejercicio, al menos trataba de caminar y moverme todos los días. Mi vida era tranquila. Casada desde hace 7 años, sin hijos, pero con mi perrito Loki, que era como mi bebé. Trabajaba en una oficina, tenía mis amigas con las que salía los viernes y los domingos eran sagrados para ir a comer con mis papás. No me podía quejar, tenía todo lo que necesitaba. Pero un día, sin aviso, mi cuerpo empezó a cambiar. Al principio fue algo leve. Me sentía más cansada de lo normal. Pensé que era por tanto estrés en el trabajo. Luego vinieron los mareos, las náuseas sin razón y después noté que estaba bajando de peso sin hacer dieta ni nada. Mi esposo Jorge me decía que me veía más delgada, que tenía los ojos como apagados. Yo me reía, pero por dentro empezaba a presentir que algo no estaba bien. Las cosas empeoraron cuando empecé a despertarme con un dolor extraño en los huesos. Me costaba levantarme de la cama, me sentía débil, hasta la comida me sabía diferente. No es normal, tienes que ir al doctor, me dijo Jorge una noche mientras yo intentaba cenar y el arroz me sabía como a metal. Yo no quería ir, no sé por qué, pero tenía esa idea tonta de que si ignoraba lo que me pasaba, iba a desaparecer.
sé de lo que hablas porque en mi familia hay muchas ideas así de estúpidas, perdónenme la expresión. Es que si no voy y no me dicen qué tengo, pues no pasa nada. Pues pasó lo que tenía que pasar, que no desapareció. Al contrario, un día en la oficina me levanté para ir al baño y sentí que todo me daba vueltas. Vi borroso y antes de darme cuenta ya estaba en el piso con mis compañeros a mi alrededor. Ese fue el día en que acepté que sí necesitaba ayuda médica. Fui con la esperanza de que me dijera que solo era anemia o algo leve. Me sacaron sangre, me pesaron, me hicieron mil preguntas, exámenes. Me dijo el doctor, con un tono que no me gustó para nada, que los resultados estarían listos en unos días, pero que si me seguía sintiendo mal debía avisarle de inmediato. Regresé a mi casa tratando de no pensar en eso. Jorge estaba muy preocupado, pero yo le dije que de seguro era algo sin importancia. 3 días después me llamaron. Ay, me dijo el doctor que necesitaba que fuera al consultorio lo antes posible para revisar esos resultados. Yo sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. Algo no estaba bien. Me fui sola. No quería preocupar a Jorge antes de saber qué pasaba exactamente. Me senté frente al doctor que tenía los resultados de los exámenes en la mano. Me comentó que los resultados mostraban algunos valores preocupantes. Cada palabra que él decía se sentía como una bomba que explotaba en mi pecho. Por eso me explicó que necesitaban hacer más estudios, pero por lo que veían ahí, indicaba que yo podría tener una enfermedad grave. Yo con un nudo en la garganta le pregunté que qué tan grave era. Él solo suspiró y soltó esa frase terrible: hay una posibilidad de que sea algo terminal. Ay, sí sentí que el suelo se me abría debajo de mí. Me agarré de la silla tratando de procesar esas palabras como para no caerme. ¿Cómo así que algo terminal? ¿Cómo que mi vida estaba en riesgo? Salí del consultorio en shock, con un papel en la mano y la cabeza llena de dudas y preguntas, porque en ese momento mi vida cambió para siempre. Cuando salí sentí que el aire me faltaba, que todo era pesado. Caminé como en automático hasta el carro y me quedé ahí con las manos en el volante sin saber qué hacer. Lo único que podía pensar es en que me iba a morir. Esa era la idea que no salía de mi cabeza. No sé cuánto tiempo estuve ahí paralizada, pero cuando reaccioné ya era de noche. En el celular tenía varias llamadas perdidas de Jorge y no sabía cómo decirle lo que me acababan de decir, lo que yo había escuchado. Cuando llegué a la casa, él me estaba esperando en la sala. Me preguntó qué pasó, qué me dijeron. Estaba sumamente preocupado. Yo solo me quedé viéndolo, intentaba hablar, pero no me salían las palabras y cuando abrí la boca me puse a llorar. Él solo me abrazaba y me insistía muy preocupado qué era lo que tenía. Lo único que logré decirle fue: me voy a morir. Sentí como su cuerpo quedó tieso, se quedó en silencio unos segundos como si no entendiera lo que yo le acababa de decir. Él repetía que no podía ser, que yo por qué me iba a morir, quién me dijo eso, cómo, por qué, era lo que repetía y repetía. Le conté todo, los exámenes, lo que el doctor dijo, que aún no estaban seguros, pero que había muchas probabilidades de que fuera algo grave. Lloramos demasiado juntos, nos abrazamos muy fuerte, como si en cualquier momento yo me fuera a ir o a desvanecer. Esa noche no pudimos dormir. Jorge no me soltaba la mano. Él sentía que al soltarla yo me iba a ir de este mundo. Al día siguiente mi mamá vino a verme. No tenía pensado decirle nada todavía, pero Jorge me insistió en que le contara porque ella tenía que saberlo. Cuando se lo conté, pues no pudo más que llorar y repetir las mismas preguntas que hizo Jorge. ¿Cómo así? ¿Por qué? No entiendo. Yo solo agachaba la mirada y apretaba los ojos porque verla así me partía el alma. Ella seguía repitiendo que no podía ser, que era un error, me agarraba las manos con mucha fuerza, me prometía que íbamos a hacer todo lo posible para buscar una solución, una ayuda, buscar más médicos. Yo haciéndome la fuerte, pero sintiéndome más débil que nunca, le decía: tranquila, no hay nada que hacer. Vi cómo el rostro de mi mamá se desmoronaba. Sentí que yo la estaba matando con mis palabras. A partir de ese día empecé a ver la vida diferente. Ya no tenía futuro. Decidí que no quería seguir con mi rutina como si nada. Dejé mi trabajo porque ¿para qué trabajar si en unos meses ya no iba a estar aquí? Vendí cosas que no necesitaba, incluso regalé algunas. Empecé a escribir cartas de despedida. Una para Jorge, otra para mi mamá, una para mis hermanos, para mis amigas. Quería que supieran cuánto los amaba y que nunca los iba a olvidar. Aunque yo ya no estuviera en este mundo, pudieran leerlas y recordarme.
Mi familia intentaba estar fuerte por mí, pero yo los veía llorar a escondidas. Jorge siempre trataba de hacerme reír, de mantener la esperanza, pero yo sabía que por dentro estaba más deshecho que yo. El peor momento fue cuando empecé a decirle adiós a mis sueños. Siempre había querido viajar a la playa con Jorge, tener hijos, envejecer juntos, pero ahora eso no iba a pasar. Un día le dije a Jorge que no quería que me recordara enferma, que cuando pensara en mí se acordara de cómo era antes, cuando estaba bien, cuando todo estaba bien. Él siempre me decía, no digas eso, no te voy a perder, no todavía, no hables así. Se le entrecortaba la voz y lloraba. Pero yo ya me sentía como un fantasma en mi propia vida. Y un día en la cena, él me soltó algo que me tomó por sorpresa, me dejó fría. Me pidió que buscáramos una segunda opinión. Yo le dije que para qué, que no tenía ganas, que ya me habían hecho muchos exámenes y los exámenes dijeron lo que tenían que decir. Él insistía en que no, que fuéramos con otro médico, que él no iba a aceptar ese diagnóstico sin pelear y que no le importaba lo que yo dijera, que teníamos que ir a otro doctor. Yo no quería hacerme ilusiones, ¿para qué? No tenía sentido. Pero Jorge me insistió tanto que terminé aceptando solo para que él estuviera en paz y tranquilo unos días. Lo que no sabía era que esa decisión cambiaría todo. Fui a la consulta con el nuevo doctor solo porque Jorge me lo pidió. Para mí ya no tenía sentido seguir con estudios o pruebas. ¿Para qué aferrarse a algo que ya estaba decidido, que era más grande que nosotros? Yo sentía que mi cuerpo me gritaba que algo no estaba bien, que mi destino ya estaba marcado. Aún así, ahí estaba, sentada en otra sala de espera, viendo a la gente entrar y salir, algunos con caras de esperanza, otros con miedo y yo con resignación. La asistente nos invitó a pasar. Jorge me apretó muy duro las manos antes de entrar. Él sentía más nervios que yo, la verdad. El nuevo doctor era un hombre de unos 50 y tantos años. Revisó mis exámenes con detenimiento. Yo ya conocía esos papeles de memoria, cada número, cada valor que indicaba que mi vida estaba llegando a su final. Pero entonces algo cambió en su expresión. Frunció el ceño, miró los resultados una y otra vez, tomó un lapicero y empezó a hacer anotaciones. En voz baja nos dijo que había algo extraño. Ahí el corazón se me detuvo. Jorge le preguntó antes de que yo pudiera hablar qué era lo que pasaba. Y él con una mirada muy seria nos hizo una pregunta muy importante. ¿Está segura de que estos exámenes son suyos? Yo sentí que otra vez el corazón se me salía y la sangre me subía y me bajaba y que salía de mi propio cuerpo. Le pregunté confundida, ¿cómo así que si son míos? Yo estaba segura que sí. El doctor tomó aire y nos miró con una mezcla de incomodidad y cautela. Y dijo, lo que sucede es que estos resultados no coinciden con los otros datos de su historial. Aquí hay valores que no corresponden ni a su edad, ni a su peso, ni a su tipo de sangre. Mi cerebro tardó en procesar lo que estaba diciendo. Con la voz temblorosa le seguía preguntando, ¿usted me está diciendo que esos exámenes podrían no ser míos? Él me decía con la cabeza, no quiero darles falsas esperanzas, pero es posible que haya habido un error. Necesito que se hagan nuevas pruebas de inmediato. Un error. Error. Esa palabra empezó a rebotar en mi cabeza como un eco infinito. Miré a Jorge, que ya tenía los ojos llenos de lágrimas, pero por primera vez en meses no eran de tristeza, sino de esperanza. Nos fuimos a hacer los exámenes ese mismo día. Yo todavía no entendía nada. No sabía si dejarme llevar por esa chispa de esperanza o si prepararme para otra desilusión y un golpe fuerte. Al día siguiente, recibimos los resultados. El doctor entró al consultorio con una carpeta en la mano. Me miró y sonrió con suavidad antes de hablar. Nos pidió que respiráramos muy profundo antes de escuchar lo que iba a decir. Y nos dijo, sus exámenes no indican ninguna enfermedad terminal. Ya lo ¡Caramba! había sufrido yo. Uy, no, yo estaba pensando cómo escribió la historia, si Sí, decía o que al final decía, que es pues para Jorge o algo sí, así. estoy escribiendo esta historia porque mañana me muero o algo así. Mi cabeza se nubló. ¿Qué? Era lo único que podía preguntar sin creer lo que acababa de escuchar. Me dijo, no estás enferma. Los primeros exámenes que te dieron no eran los tuyos. Hubo una confusión en el laboratorio y le entregaron los resultados de otra persona. Ay. Mi mente se quedó en blanco. Había pasado meses creyendo que me iba a morir, meses despidiéndome de mi familia, renunciando a mi vida, vendiendo mis cosas, escribiendo cartas de despedida por un maldito error.
Yo le preguntaba ahora por mis síntomas, porque es que yo me sentía muy mal de verdad. Necesitaba una explicación para eso entonces, ¿qué era lo que tenía? Resulta que mis síntomas estaban relacionados con otro tipo de padecimiento menos grave, pero lo de la enfermedad terminal no tenía nada que ver conmigo. Sentí que todo el aire del mundo me entraba de golpe en los pulmones, no sabía si gritar de felicidad, llorar o enojarme. Con Jorge nos abrazamos tan fuerte que casi él me sacaba el aire y me parte una costilla, pero ya no me iba a morir, no me iba a morir. Después de tanto tiempo viviendo con la muerte en la cabeza, me di cuenta de que no sabía cómo volver a vivir. Salí del consultorio con los resultados en la mano, pero con la mente vacía. Jorge me hablaba, me abrazaba, me decía que todo estaba bien, que no me iba a morir. Yo seguía en shock. No entendía cómo era posible que todo hubiese sido un error. ¿Cómo había vivido meses creyendo que mi vida se estaba acabando? Cuando nos subimos al carro me quedé viendo por la ventana, observando la ciudad como si fuera la primera vez que la veía. Las calles llenas de gente que iban apresurados, los niños corriendo con mochilas en la espalda, señoras riéndose en la parada del camión. Y entonces me cayó el 20. Yo estaba aquí, seguía viva, pero no me pero había vivido como si ya estuviera muerta. Los días siguientes fueron muy extraños. Mi familia lloró de felicidad cuando les conté la noticia. Mi mamá me abrazó tan fuerte que casi me deshace en sus brazos. Y algo dentro de mí estaba extraño, se sentía roto. Había perdido meses de mi vida creyendo que no tenía futuro. Me había despedido de mis sueños, de mi rutina, de mis pequeñas alegrías diarias. Y ahora de repente tenía todo de vuelta, pero no sabía cómo retomarlo, qué hacer, cómo usarlo. Lo primero que hice fue recuperar mi trabajo. Es que no podía quedarme sin hacer nada. Y aunque me daba vergüenza regresar después de haber renunciado, pues lo hice. Claro, ella se despidió Mm. diciendo mínimo, ya no tengo futuro. Ay, no, 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 muy fuerte eso. Poco a poco volví a mi vida. Antes de todo eso, vivía preocupada por cosas que hoy me parecían una tontería. Ya no era la misma persona. Me estresaba por el tráfico, por pagar la tarjeta de crédito, por los chismes del trabajo, por cosas que no tenían importancia. Ahora, cada día yo lo agradecía como si fuera un regalo, porque es que la vida es un instante. Un día estaba sentada en el parque con Jorge y con mi perrito Loki. Vimos a una pareja de ancianos caminando de la mano, sonriendo como si no existiera nada más en el mundo. Y le dije a Jorge, eso es lo que quiero contigo. Él sonrió, me dio un beso, me prometió que es lo que vamos a tener, porque ahora sí nos queda una vida por delante. Ahí lo entendí. No importa cuánto tiempo vivamos, sino cómo lo vivimos. Yo había pasado meses esperando la muerte, viendo todo con nostalgia, arrepintiéndome de lo que no hice. No quería volver a vivir así nunca más. Así que te dejo un mensaje si estás leyendo esto. Valora tu vida. No esperes a que sea demasiado tarde para dar un abrazo, para decirle a alguien que lo amas, para perdonar, para viajar, para cumplir un sueño. A mí me tomó un diagnóstico erróneo para entender que el tiempo no regresa y que cada día es un regalo, que cada minuto cuenta. Hoy ya no le tengo miedo a la muerte, porque aprendí que lo importante no es cuándo ni cómo nos iremos de este mundo, sino qué hicimos mientras estuvimos vivos aquí. Sal, respira, siente el sol, tómate un café, un vinito, ríete, baila, aunque no sepas ni bailar ni cantar, pero hazlo con todo el corazón, porque un día sin aviso la vida cambia y lo único que nos queda es lo que ya vivimos. Uy, qué buena historia, me Pero me encantó, qué encanta el buen final mensaje. feliz. Ojalá estés bien de salud, en serio.